Soy Antonio Torres, un simple inspector de fábrica, pero por suerte gané la lotería y alcancé la cima. Pero el corazón es impredecible. Parece que debo ocultar el premio primero para probar la lealtad de los demás y saber a quién darle el dinero. Mamá. Toñito, ¿por qué volviste antes? ¡Qué bien! Hace unos días un casamentero vino por ti. Me preocupaba que no volvieras. Pedí permiso para volver. Voy a dejar mis cosas. Toñito. Desde que mi hermano Javier se casó, se volvió un marido sumiso. Yo pensaba que al menos mis padres me querían, pero ahora veo que hasta me quitaron mi cuarto. Si sigue así, me echarán de casa. Toñito. Tu cuñada tuvo un bebé y querían un cuarto de bebé. Tu cuarto es perfecto. No me importa perder este cuarto. Igual ahora soy un multimillonario. Casas como esta puedo comprar miles. Me quedo en una al día y no me repito hasta la muerte. No importa, mamá, me iré al pueblo a alquilar una casa. Toñito, eres un mocoso. Vuelves y no te quedas. Vas a un hotel. Los del pueblo se reirán de nosotros. Casi no vienes a casa. Y al venir, ni te quedas. ¿Acaso no nos ves como tus padres? ¿Para qué viniste entonces? Trabajo en la fábrica. Solo les envío dinero en fiestas. No me comparo con mi hermano, que los cuida a diario. Con razón prefieren a Javi. Olvídalo. Mejor me voy. Por fin el chico volvió a casa. ¿Por qué le gritas? Ven a ayudarme a arreglar la habitación. Tranquilo, quédate aquí. Si hace falta, hablaré con tu cuñada. Ya creció, no necesita muchas cosas. Mejor tirarlas. Exacto. Esta casa no es solo de Gaby. ¿Por qué las cosas de su hija siguen aquí? Tranquilo, esta vez, cuando vuelva, le explicaré. Te defenderé. Resulta que mis padres no son injustos. Los malinterpreté. Qué tonto. Papá, mamá, son muy buenos conmigo. Yo arreglo la habitación. Pedí permiso para volver solo para estar con ustedes. El tiempo que les debo, lo compensaré. Vamos a limpiar. Menos. Toñito, si por ahí afuera te va mal, vuelve. Estar con nosotros también es muy bien. ¿Por qué dices eso? Papá, ¿crees que estos 2 años me fue mal afuera? Dicen que afuera es difícil. Temo que te hayas sufrido. Mira estos años. Nos has enviado mucho dinero. Seguro has sufrido mucho. Mira, adelgazaste. Tu papá, aunque no sea nadie, pero aún puedo ganar dinero. Mantener a mi hijo no es ningún problema. Papá, mamá, les digo algo. Estos 2 años afuera me fue muy bien. En cuanto termine el año, los llevaré a la gran ciudad a vivir allá. Con que lo intentes, basta. Seguro creen que me exagero. No importa. Cuando vuelvan mi hermano y mi cuñada veré su actitud. Si son como mis padres, les diré la verdad y los llevaré a una vida mejor. Papá, mamá, llegamos. Javi. Javi. Llegaste. Dieguito, ven, abraza. Es muy pequeña. Tu hermano está sucio. Puede pasarle bacterias a la niña. ¿Quién sacó las cosas de la niña? ¿Me preguntaste? Gaby, no te enojes. Es que mi hermano volvió. Hay que arreglar un poco. Además, este era su cuarto. Se devuelve a su dueño. Estuvo tanto tiempo afuera y ni siquiera pudo comprar una casa. Y ahora vuelve a robar el cuarto de la niña. ¿Y tú lo defiendes? Gabriela, en esta casa no eres tú quien manda. Si no quieres volver, no vuelvas. Ya dije que en Año Nuevo no quiero venir. Si no hay nada, está bien, pero me dan de más. Ven conmigo a casa de mis padres. No. Como quieras. Me llevaré a la niña y me iré sola. Al menos su tío materno sabe comprarle juguetes. No como otros. Que al ver a su sobrina por primera vez, no solo vienen de manos vacías, sino que le roban el cuarto. Este tío no es tan cercano como su tío materno. Vamos. Javito, volviste a enojar a tu esposa. Mamá, ya no soporto su carácter. Javito,
Con nuestras condiciones, es raro que Gaby no nos desprecie. Y trabajas en la agencia de su hermano. ¿No puedes soportarla más? Habla menos. Tranquilo, lo entiendo. Ve. Hermano, lo que dijo antes, no te ofendas. Tranquilo, no es tu culpa. Ve. Esa Gabriela se cree mucho por su familia y nos menosprecia a todos. Y Javito siempre la aguanta. Supongo que piensa que ella fue su elección, pero no podemos dejar que Javito sufra. Está bien. Mis padres y mi hermano me tratan con sinceridad. Y sobre Gabriela, ahora soy millonario. No vale la pena pelear con ella. Toñito, la cita de mañana, tienes que aprovecharla. No traigas a alguien como Gabriela. Bien. Iba a decirles que gané el premio, pero siendo así, mejor lo calló. Así aprovecho la cita para probarla. ¿Este es tu hijo? Mi hijo Antonio, ven. Con esa cara sí que tiene lo que hace que los hombres se derritan. Lástima que hoy yo ya no soy el chico pobre de antes. Él es el chico Torres, el pretendiente de hoy. Y ella es Carolina. Vende ropa en el centro de la ciudad. Es la mejor vendedora. Hola, soy Carolina. Antonio, ¿Dónde trabajas? trabajo en una fábrica. En una fábrica. Entonces, debes ganar bien, ¿no? Aunque 5.000 euros no son mucho, ya que quiero probar su sinceridad, mejor llego al fondo. Mejor, digo menos, para ver su reacción. Al mes ganaré unos 3.000 euros. Con eso basta. Si sienten que no es lo suyo, pueden decirlo, tranquila. Lo sabía, el dinero determina cómo te tratan. La verdad, no soy tan materialista. Me caes muy bien. Me gusta tu aspecto. Solo que tal vez mi mamá no le guste tu trabajo. Ya veo. ¿Y qué opinas tú? Pues, ¿qué te parezco? ¿Te ves bien? Hijo, me siento muy insegura. ¿Cómo les fue a los dos? Ya sabes, mira qué bien se viste, qué caro. Seguro exige mucho. Tu hijo ahora al mes gana solo 5.000 euros. Si fueras tú, ¿te fijarías en mí? Claro que te elijo. Mi hijo es muy guapo. En este mundo, creo que solo los padres son sinceros con uno. Si Carolina no me elige, cuando lleve a mis padres a la ciudad, haré un gran desfile frente a la casa de los Mendoza. Quiero que ella sepa lo que perdió. ¿A su hija le gustó tu hijo? ¿En serio? ¿Crees que miento? Pero su familia exige 480.000 euros de dote. ¡480.000 euros! Mejor déjalo así. Con su situación, ¿de dónde sacarán tanto dinero? No, hay dinero. Me las arreglaré. Mamá. Yo digo que lo dejemos. Subieron el precio de repente, 488.000 euros de dote. Seguro no quiere casarse. No, por costumbres. Ya que lo pidieron y podemos pagarlo, se tiene que casar. Tranquilo, aunque tengamos que pedir dinero, tu padre y yo te haremos casar. Ya no eres un niño. Cuando te cases, tu padre y yo habremos cumplido nuestra misión. Pedir dinero. Cierto, pedir dinero prueba el corazón. Con sus intereses en juego, quién de la familia es más cercano, se sabrá al probar. Hermano, ¿qué haces aquí? Hermano, él es Samuel, el hermano de Gaby. Hola. Arréglalo rápido. El cliente viene por el auto. Samuel y Gaby sí que son hermanos. Son idénticos. Con razón. Samuel es varios años más joven que yo, y ya tiene millones de euros. Es normal que se le suba la cabeza. Hermano, no quiso decir eso. Tranquilo. La razón de mi visita es que quiero hablar contigo. Como fui a esa cita a ciegas, me gustó la chica. Y como tienes una casa para casarte, yo quiero pedirte prestada tu casa. No, no. Aún no hemos vivido en esa casa. ¿Y quieres mudarte? ¿Por qué? Javito y yo somos hermanos. ¿No puedes con algo tan simple? Además, solo la pediré prestada y luego te la devuelvo. Los hermanos también cuentan.
Si quieres una casa, cómprate la tuya. Javito, ¿tú también piensas así? Hermano, mejor vete a casa. Hablaré con Gaby. ¿De qué vas a hablar? No estoy de acuerdo. Gaby, te pasaste. Es mi hermano. Cuando de niño me molestaban, él me protegía. No me vengas con eso. ¿Y eso que es tu hermano? Mi hermano no es así. Y te aprovechas de tu propio hermano. Exacto. Antonio, creo que eres mayor que yo. No sé cómo has llegado a este punto. Para casarte, tienes que pedir prestada una casa. Sammy, aunque mi hermano no sea tan capaz como tú, eso no te da derecho a insultarlo. Ya. Tranquilo. Si no, no. Yo me las arreglaré. Hermano, lo que dijeron no te lo tomes a mal. Estos 50.000 euros son mi dinero secreto. Tranquilo, Gaby no lo sabe. Tu hermano no es muy capaz, solo puedo ayudarte a ser. Cuando termine mi prueba, compraré este concesionario y haré a Javito el dueño. Vaya. ¿Por qué? El dinero de su boda, la mitad lo dio la familia Torres. Y Gaby dice que no. Voy a hablar con ella. Papá, calma. Siéntate. La verdad, creo que lo que dijo Gaby tiene sentido. Además, la casa no es prioridad, solo es temporal. Y además, Javito nos prestó 50.000 euros, ¿no? Igual pedir la casa solo era para ver su actitud. Javito, ya veo tu verdadero corazón. Este Toño, ¿por qué de repente parece más maduro? No es que sea más maduro, es que tengo dinero. Con dinero muchas cosas ya no importan. Y así se quitan muchos problemas. Oye, papá, aunque la casa ya no es urgente, el dinero de la boda falta un poco. ¿Qué me dices? ¿Y si haces video a Luz María? Busca a tu hermana y a tu cuñado para que te ayuden. Tiene sentido. Hermano, ¿por qué de repente me llamas? ¿Qué pasa? ¿No puedo llamarte sin motivo? Te extrañé. ¿No puedo verte? Si no hay nada más, ya te cuelgo. Luz María, Yo, papá, Tu hermano se va a casar. Quieren 480.000 euros de dote. Nosotros queremos pedirte 100.000 euros prestados. Papá, hablaré con Carlos. Amor, 100.000 euros. En la boda de tu hermano le presté 10.000 euros. Y mis padres amenazaron con cortar lazos. cierto, hermano. Tranquilo, mándame tu cuenta. En mi tarjeta tengo 100.000 euros. Esta vez no se enterarán. Carlos, tranquilo. Después de Año Nuevo, te lo devolveré como sea. Tranquilo, hermano. Si no puedes todo, puedes hacerlo en partes. Hermano, no eres un extraño. Si podemos ayudarte, claro que lo haremos. Eres el hombre de mi vida. Siempre me apoyas. Si ayudamos a tu hermano ahora, en el futuro, en la fiesta de nuestro bebé, ¿no nos dará un regalo más grande? Aún no tenemos un bebé y ya piensas en su fiesta. Si nos esforzamos ahora, para el Año Nuevo, podré ir a esa fiesta. ¿Llegó tan rápido? ay, qué mal nos sentimos por ellos. Los padres de Carlos siempre nos menospreciaron. No pensé que Carlos querría ayudarme. Tranquilos, cuando pruebe a los demás, les pagaré el doble. ¡Antonio, págame! Los Torres son muy unidos. Si no revisaba su celular, no sabría que los Torres a los Sánchez nos robaron tanto dinero. Límpiate la boca. Somos familia. No es que no paguemos. Pagamos. ¿Él? Un solterón de más de 30. ¿En la vida podrá juntar 50.000 euros? Ya, Gaby. ¡Cállate! ¿Con qué derecho hablas? Si mi hermano no te hubiera dado trabajo, Pov, tú también serías basura sin empleo. ¡Cállate! Javi ya no quiere trabajar en la fábrica de tu hermano. ¿Te atreves a pegarme? Muy bien. Javi, nos divorciamos. ¡Gaby! Papá, mamá, tranquilos. Yo creo que mejor no hay boda. Ahora nos menosprecia, pero cuando un día nos ruegue un favor, no le haré caso. Ella tiene todo. ¿Para qué nos necesitaría? ¿Quién sabe lo que pasará?
¿Y si me hago rico? Tú, ¿también tienes fiebre? ¿Por qué dices tonterías? Si supieran que su hijo mayor es un multimillonario, no sé qué reacción tendrían. Oye, Javi, ¿te atreves a maltratar a mi hermana? Estás despedido. Tramita el divorcio en enero. Se acabó todo. Sin trabajo. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Javito, mejor ve a disculparte con Gabriela y ruega a Samuel que te deje quedarte. Nuestra situación no es buena y conseguir un trabajo no es fácil. No. Los Sánchez se pasaron de la raya. ¿Por qué Javito tiene que humillarse? Si acaso, deja ese trabajo, busca otro. No moriremos de hambre. Javito, tranquilo. Tu próximo trabajo será mucho mejor que el de Samuel. 100 veces mejor. Hermano, no me consueles. Aparte de arreglar autos, no sé hacer nada. No es tan fácil encontrar un buen trabajo. Mejor haré lo que dice mamá. Y buscaré a Samuel. Al final es mi cuñado. No me tratará mal. Bien, mañana te acompaño. ¿No es Javier? ¿Qué pasa? ¿Se te cayó la conciencia? ¿Trajiste a tu hermano inútil a disculparse y rogar? Javier, tienes el descaro de volver. Gaby me contó que le enviaste dinero a tu hermano y no le dimos importancia. Pero tu hermano se atrevió a golpear a Gaby. De verdad no sabes con quién te metes. Sammy, Gaby, ese día mi hermano se alteró. Yo, por él, les pido perdón. Se los ruego, denme otra oportunidad. Prometo trabajar duro aquí. ¿Oportunidad? Javier, ¿no te has visto en el espejo? Si no fuera por nuestra relación, ¿crees que entrarías a este concesionario? Eres un inútil que no encuentra trabajo. ¿Con qué derecho hablas en mi presencia? Gabriela, no te pases de la raya. Mi hermano solo trabaja para su familia, pero no es su saco de boxeo. Además, la transferencia fue solo por hermanos. ¿Por qué te aferras tanto y llegas a golpear? ¿Crees que los Torres somos presa fácil? ¿Y qué si los humillo? ¿Acaso lo que digo no es la verdad? Antonio, no eres capaz de nada. Vives de tu hermano y te atreves a golpear. Mírate, eres un miserable maleducado. Ya ves, tu hermano también perdió el trabajo. Su familia nunca saldrá de la miseria. Gaby tiene razón. Antonio, eres un inútil. No arrastres a mi hermana. Tu hermano tiene este trabajo gracias a mi hermana. No es agradecido. Y te defiende a ti. Merece ser despedido. Ya debe llegar. Disfruten su arrogancia un rato. Mi hermano no es. ¿Te atreves a contestar? Javier, ¿no te das cuenta de quién eres? Eres solo un mamarracho que vive de una mujer. Sin nuestra familia, ni el viento te daría de comer. ¿Solo es un trabajo? Mira, tú y tu hermano, si se arrodillan y me ruegan, te dejaré ser mecánico. ¿Qué tal? Señor Torres, por fin lo encuentro. Soy el gerente de Autos Premier. Vine a invitarlo. Lo damos la bienvenida como gerente de la tienda. ¿Cómo es posible? Este inútil. ¿Cómo será gerente? ¿Usted se equivoca? Claro que no. La destreza del señor Torres en mecánica y en gestión en nuestra industria es muy reconocida. Lo hemos estado esperando mucho. El sueldo es el triple del anterior. Compra Autos Premier. Lo antes posible. Además, crea un puesto para mí. Que mi hermano Javier sea gerente. Su sueldo debe ser 3 veces más que con Samuel. Y manda a alguien a la tienda a buscarme y a mi hermano. Bien, señor Torres. Lo haré ahora. Ahora la gestión de la tienda queda a su cargo. Dígame cuándo le conviene, para formalizar su ingreso. Bien. Ya que Javito tiene un nuevo trabajo, no los molestamos más. El gran rival de Samuel ahora es mi empleado. Que Javito sea gerente es solo el comienzo. Hoy abriremos esta botella. Papá, mamá. Ya llegaron. Siéntense, siéntense. Siéntense. Escuché que Javier encontró un nuevo trabajo.
Compramos algo para celebrar. Salud, hoy estamos todos aquí. Vamos a celebrar que Javito encontró un buen trabajo. Y el dinero de la dote de Toñito ya está listo. Vamos, brindemos. ¡Salud! Ese día, en la tienda de Gaby y Samuel, qué satisfacción. Un momento decían que seguro no encontraríamos buen trabajo, y al siguiente estaba en su competencia como gerente. Con sueldo triple. ¿Verdad, hermano? Exacto. Pero Carlos, sobre la dote, te debo un agradecimiento. 100.000 euros de una vez. ¡Qué generoso! Hermano, de nada. La verdad, Luz María y yo compramos durian de calidad. Estos 100.000 euros son poca cosa. Al vender el durian, ganaremos bastante. Sí, hermano, cuando ganemos dinero, nuestra vida será cada vez mejor. Parece que es hora de decir que gané el premio. Así que hoy les daré una noticia mejor. Gané 10 millones de euros. Toñito, ¿qué acabas de decir? Los petardos eran muy fuertes. Mamá no te escuchó. Dije yo. Aló. Te tengo buenas noticias. El dinero de la dote de Toñito ya lo juntamos. Mira, ¿cuándo te conviene ir con los Mendoza para la boda? ¿Qué? Los Mendoza cancelaron la boda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Beatriz Mendoza, detente, explícate. Acordamos 480.000 euros y cambias de opinión así. ¿Qué significa esto? Manolo, lo siento mucho. Caro hace unos días volvió a la ciudad a trabajar. Dijo que hay un asunto urgente y la compromiso tendrá que posponerse. ¿Por qué cancelaron la boda de repente? ¿Acaso creen que los Torres son pobres? Sí, dicen que ya juntaron la dote. ¿Por qué cambian de opinión? Tía Beatriz, eso que dice no es verdad. Hoy por la tarde escuchamos que Caro vio a alguien en el pueblo. ¿Cómo es que ya se fue a casa? Si no quería casar a su hija, de los 480.000 euros, no tenía que hablar. Ahora que ya juntamos el dinero, nos dice esto. ¿No nos estás tomando el pelo? ¡Exacto! No les miento. Si no creen, llamaré a Caro por vídeo. Pregúntenle ustedes mismos. ¿Qué pasa, mamá? Voy camino a hacer horas extras. Estoy ocupada. Miren, ¿no les dije? Aún no dan la dote. Y ya hacen este escándalo. No aceptaré la dote. No, señora, fue un malentendido. Le pedimos perdón. ¿Malentendido? ¿Perdón? ¿Solo con decirlo se arregla todo? Les digo algo, no es tan fácil. Suman 50.000 euros más a la dote. ¿En Villa Esperanza? ¿Cómo abrí el diario de Esperanza, un periódico local? Parece que solo hay una verdad. Carolina nunca salió de la ciudad. Miren el asiento trasero. Ese periódico es de nuestra localidad. No se consigue afuera, si ella salió de la ciudad. Exacto. ¿De dónde sacó ese periódico? Mi hermano tiene razón. El lugar detrás de la ventana lo he visto. Es la casa de Carlos Méndez. Él publicó fotos de ahí antes. Vaya. Se unieron para engañarme. Vamos a la casa de Carlos Méndez. ¡Vamos! No se vayan, no se vayan. ¡Ah! ¡Es ese auto! ¿Qué pasa? ¿Qué hay de malo? Ahora hay libertad de amor. ¿Qué tenemos de malo? Exacto. Lo que hago, ¿qué les importa? Casarse es mi libertad. Con Antonio casi no me he visto. No hay nada entre nosotros. Solo fui cortés al decirles que volví. No quería decir algo feo. ¿Cortesía? ¿Ahora hablan de cortesía? No se pasen de la raya. Ya me enteré. La dote de Antonio la pidieron prestada. Cuando se casen, Caro tendrá que pagar las deudas. Exacto. ¿Con esas condiciones quiere casarse con mi hija? Ni lo sueñe. Ustedes fueron quienes pidieron 480.000 euros de dote. Nos esforzamos mucho para juntarlo y ahora cancelan la boda así nomás. Esto. Para mí, solo nos usaron de trampolín. Al ver que los Torres no tenemos mucho, quieren buscar a alguien mejor. No se pese dinero de dote. Así que no hubo nada. Además, don Carlos es mucho más rico que Antonio. Puede comprarme bolsos de marca y autos de lujo. ¿Puede Antonio? Ya tengo a alguien en mi corazón. ¿Yo? Me casaré con don Carlos. Carolina,
No digas tonterías. Nunca dije que me casaría contigo. Solo era un juego. Jugabas con Antonio y venías conmigo. ¿Quién sabe cuántos hombres te acostaste en secreto? Mira, don Carlos, tú, ¿por qué hablas así? ¿No habíamos llegado a un acuerdo? ¿Un acuerdo? Solo me parecías interesante. ¿De verdad creías que me casaría con una mujer que tiene 2 amantes? Ni lo sueñes. Carlos. Se acabó. Parece que no podremos subir de clase. Tranquila, aún tenemos un plan B. Primero consigamos la dote, y el resto será fácil. Manuelo, lo siento por lo que dice. No te ofendas. La dote, solo pediremos 480.000 euros. Caro, cásate con Antonio. No nos arrepentimos. ¿Qué te parece? La dote sí. Pero a tu hija, los Torres no la queremos. La dote sí. Pero tú no. Vecinos, con gente así, mejor no nos unimos. Vamos. Vámonos. Menos mal que no mostré mi dinero. Si no, ahora sería el tonto que los dejó engañarlo. De pronto me di cuenta, desde que gané, siento que cada día es soleado. Con lo de Carolina, me di cuenta de que no hay que lucir riqueza, y el corazón de mi familia ya lo probé bastante. Todos me quieren de verdad. Ahora, primero les compraré una buena casa a mis padres para darles una gran sorpresa. ¿Aló? ¿Es Antonio? ¿Cuántos años sin vernos? Somos de la preparatoria. Vamos a reunirnos este fin de semana. De la preparatoria. Mejor así. Así aprovecho la ocasión para probar a mis viejos compañeros, a ver quiénes son verdaderos amigos y quiénes solo son de buen tiempo. Esta reserva del patrón llaman la atención. No sé qué intenciones tienen. No puedo dejar que sepan que soy rico. Hola. Dame 2 mezcal blanco. Y luego, el contenido de la reserva pásalo a los mezcal blanco. Gracias. Claro. Toño. Estaciona mi auto, gracias. Claro. Ricardo, mi gran amigo de la escuela. Ahora tiene su propia empresa de decoración, traje de marca y un auto de lujo. Parece que le va muy bien. En comparación, mi ropa se ve muy pobre. Seguro me menosprecia. Toño, ¿cuánto tiempo? No viniste a las reuniones. Te extrañé, hermano. Vamos, subamos juntos. Bien. Llegó el señor Osario. Señor Osario, sigue tan apuesto. ¿Y él? Es Toño. Me decía, ¿por qué la mesera no se irá? Resulta que es nuestro genio, Antonio. Antes, eras el mejor de la clase. Si no recuerdo mal, en nuestra clase, tú fuiste el único en entrar a una universidad de élite. ¿Cómo es que ahora terminaste así? Esta Patty me gustaba en la escuela. Hasta se me declaró, pero la rechacé. Parece que aún me guarda rencor. Olvidé decirles. Víctor y yo estamos comprometidos. Para entonces, vengan a la boda. Algunos se creían muy nobles en la escuela, pero ahora no se fijen en nuestra Patty. Un sapo no puede con una cisne. Estos dos son el uno para el otro. Por cierto, Antonio, escuché que estás en citas. Aprovecha el año nuevo y busca rápido. Si no, cuando volvamos a la ciudad, ¿quién se fijará en ti? ¡Llegó la reina de la clase! ¡Llegó la reina! Vero, recuerdo que tú y Antonio en nuestra clase eran los mejores. Lástima. Para pagar la deuda de tu papá renunciaste a la universidad. Pobrecita. Así que Verónica terminó conmigo para no ser una carga. Ya, dejemos eso. Escuché que Verónica tiene un buen trabajo. Es la del Grupo Inversiones Horizonte. La gerente. Te va muy bien. Bueno, ya estamos todos. A comer. Antonio, en la escuela siempre eras un chivato para complacer a los maestros. Y ahora te ves así. ¿No crees que te lo mereces? En la escuela siempre faltabas y peleabas. Lo hacía por tu bien. ¿Y qué? Hoy yo estoy de lo mejor. Te lo digo. Hoy yo te voy a destrozar y nadie dirá nada. ¿Qué? ¡Cobarde! Pensé que Antonio era más. Aquí hay 10.000 euros. Hoy si te arrastras bajo mis piernas, el dinero es tuyo.
Saquen sus celulares a grabar para que vean que yo, Víctor, soy un caballero y cumplo mi palabra. Así es, Antonio. Nunca en tu vida has visto tanto dinero. Arrodíllate y arrástrate. Basta. No se pasen. Creo que bebiste licor falso y te volviste tonto. ¿Te atreves a hablarme así? Camarero, tráeme el buen licor que preparé. Antonio, sabía que estabas mal, pero no tan mal. ¿Eso se considera buen licor? Así es, Antonio. Yo digo, mejor arrástrate ya y te llevas 10.000 euros. No se rían, no juzguen por la botella. Lo que hay aquí es Maotai de lujo. ¿Cómo no sabe? ¿Acaso se enteró de que gané? Verónica, no juegues con Antonio. ¿Quién normal pondría reserva del patrón en un mezcal blanco? Antonio, yo, Víctor Ramírez, te lo digo hoy mismo. Si estos son reserva del patrón, que me cambie el nombre. ¿Es reserva del patrón? Prueba y ya lo sabrás. Nuestro Víctor bebe solo lo mejor. ¿Quién bebería tu basura? Ustedes dos de tanto beber se volvieron tontos. ¿Por qué no lo prueban? ¡Antonio! ¿Te atreves a hablarme así? Este aroma es reserva del patrón auténtica. Imposible. Ese Antonio, ¿cómo podría comprar reserva del patrón? Sí, señor Osorio. Ahora hay muchas reservas que parecen reales. Hasta el aroma se puede imitar. Si es reserva original, que el gerente la pruebe y ya lo sabremos. Su aroma es intenso y es muy suave. Esto sí es reserva del patrón. Exacto. ¿Estás loco? ¿Cómo es posible? Es pura falsa. Exacto. ¿Quién sabe dónde encontré esa falsa? Y nos engañó a todos. Basta. ¿Qué falsa se parece tanto a la original? Es una reunión de clase, no un lugar para pelear. No hagan un escándalo. ¿Quién hace escándalo? ¡Qué gente ciega! No quiero ser amiga de ustedes. Amor, vámonos. Verónica, ¿cómo supiste que esto era reserva del patrón? Porque ese licor le pedí a la mesera que lo vertiera. ¿Ah? Hola. ¿Me puede ayudar a verter estos dos en los frascos de mezcal blanco que compraron hace rato? ¡Claro! Gracias. ¿Otra vez? ¿Qué trabajo le tocó a esa mesera? Qué pena por mis 2 botellas de reserva original del patrón. Antonio, no escuches a esas personas. Algunos tardan en brillar. Seguro llegarás muy lejos. En mi empresa hay muchos que a tu edad se hicieron directivos. ¡Ánimo! Toño, esa Verónica aún siente algo por ti. ¿Qué tonterías dices? Toma esto. Oye, ¿qué significa esto? ¿No tienes una cita a ciegas? Debes lucir bien. Con esto, si no te garantiza 1.000 euros, al menos te dará 800. Ay, hermano. Dime, ¿y si te rayo el auto? ¿O si me hago el tonto y me escapo? ¿Qué haces? Si se rompe, se arregla. ¿Y de escapar? Tu carácter ya lo conozco. Confío en ti. Parece que yo, Antonio, en todos estos años, aún tengo a unos buenos amigos. Mamá. ¿Qué pasa? Toño, ¿dónde estás? ¡Vuelve ya! ¡Pasó algo en casa! ¿Qué pasó? ¿Por qué nos tocan 100.000 euros? ¡No acepto! Mamá, ¿qué pasó? Toño, por fin llegas. El jefe de la aldea avisó que demolerán el pueblo Torres. Tu papá habla del dinero de la indemnización. Tu mamá y yo hablamos. Nos quedaremos con 100.000 euros. Y el resto se lo dejaremos a ustedes. Javi, cuando se casaron gastaron más de 400.000 euros. Digamos 400.000.
Tu hermano no se ha casado. Este dinero hay que dejarlo para él. Yo pensé que tú te llevarías 400.000 y ellos 100.000. Pero Gaby dice que ustedes quieren quedarse con 400.000. Papá, el jefe de la aldea dijo que pagan por registro. Entonces hay que repartir por persona. Les diré algo. Ya registré a los 2 niños en el registro de los Torres. ¿Tú cuándo lo hiciste? Cuando los inscribí en la escuela, ya lo hice. Ustedes los Torres sí que saben calcular. Calculando toda la vida, ¿de qué sirve? Siguen siendo unos pobres. Cada año nuevo, el dinero que le dan a los niños no llega ni a la 10ª parte de lo que dan mis padres. Y aún así, quieren darle el dinero al mayor. Yo, Gabriela, debí estar ciega para casarme contigo. Tú. Calma, papá. Este dinero no lo quiero. Papá, ¿lo escuchó? Antonio dijo que no lo quiere. Entonces, según su reparto, todo este dinero debería ser para Javi y para mí. Ustedes. Bien. 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 Insisten en repartir por persona, ¿no? En fin, ya estoy viejo. Toño, no quiero mi parte. Te la dejo. ¡Papá! ¡Papá! Es suicidio, no es mi culpa. Te lo advierto, no me importa ni un céntimo. Pero si a mi papá le pasa algo, te las verás conmigo. ¿Qué tiene que ver yo con esto? Los Torres solo me maltratan. Doctor, ¿cómo está mi esposo? El paciente ya está estable, no corre peligro. Gracias. Ernesto, ¿por qué te alteraste tanto? Si te pasaba algo, ¿cómo viviría yo? Es mi culpa que papá esté así. Javito, ¿qué tiene que ver contigo? Debí divorciarme de Gaby hace tiempo. Todos estos años, Gaby y su hermano nunca me han respetado, nunca me trataron bien. Me maltrataban a diario, me humillaban, incluso usaban mi trabajo para presionarme. Tranquilo, Javito. Papá está bien, ¿no? No te culpes tanto. Hermano, la verdad, lo que me haga no importa. Pero los Sánchez no pueden maltratar a mi familia, solo porque soy un fracaso. Y los niños, con una madre como ella, ¿qué van a aprender? Son como rehenes a diario. ¿Cómo no voy a sufrir como padre? Sobre el dinero de la indemnización no me importa nada. Si lo quiere le daría todo. Con tal de que se atreva a tomarlo. Germano, no sabes lo que me hicieron pasar. Los Torres van a recibir el dinero de la demolición, ¿no? Ese viejo de Manuel no quiere dividirlo en partes iguales. Quiere darle 500.000 euros a Antonio. Me negué y se golpeó la cabeza contra una columna. Me asusté. Los Torres están locos de hambre. Por tan poco dinero hacen tanto escándalo. ¡Quieren estafarte! Con razón el viejo se desmayó tan rápido. Resulta que esa familia quería engañarme y me dieron una bofetada de Antonio por nada. ¿Qué? ¿Se atrevieron a pegarte? ¡Pero si es su padre! Hermanita, ¿qué esperas? Javier vio a su hermano pegarte y ni dijo nada. ¿De qué sirve seguir casada? Tienes que divorciarte. Desde niña, tus padres no te tocarían un pelo. ¿Cómo se atrevió Antonio? Voy a buscarlo. Hermano, no tienes que pelear con ellos por mí. Me ocuparé de esto luego. Ahora los 2 niños están conmigo. El dinero se repartirá como yo diga. Si se niegan a aceptar, haré que los niños se apelliden Sánchez. Y así los Torres no tendrán herederos. Bien, te apoyo. Aunque no es mucho. Lo que importa es su actitud. A los niños los cuido yo. Gaby. ¿Te atreves a venir? ¿A qué viniste? Gaby, sobre esto, mi papá de verdad se equivocó. Creo que está bien que pidas más dinero. Mi hermano tiene otra situación. Al final él está solo. Nosotros tenemos una familia. Los niños van a la escuela. Todo eso cuesta. El sol salió por el oeste. El tonto se iluminó. Javier, al fin entiendes. Tú también querías más dinero de la demolición, pero me haces la mala. Ahora toda tu familia me ve como enemiga. Y tú, te haces el bueno. Están aquí. ¿Escuchaste todo? No quería quitarte el dinero de la demolición, lo que dijo papá. No culpo a mis padres, es mi culpa por no ser capaz de ganar mucho. Tranquilo.
No quiero ni un euro. Los 500.000 euros son para ustedes. ¿No quieres ni un centavo? ¿En serio? Esos dos se aliaron para engañarlos y llevarse al niño. Antonio, te lo advierto. O firman un contrato, todo claro, por escrito, o no hay trato. No soy como mi hermana, tan fácil de engañar. Los Torres siempre hemos sido honrados. ¿Por qué tuvimos que toparnos con la familia de Gaby? Qué desgracia para la familia. Es cierto, actuamos. Pero no fue por ese miserable dinero de la demolición. Ya estaba listo. Mira. Son 500.000 euros. Dame el lápiz. Voy a firmar. Gaby, cuidado, es trampa. ¿Firmas o no? Hermano, está todo por escrito. No puede ser falso. €500.000. Mi dinero de la demolición ya es mío. Hermano, Gaby no podrá esperar para que demolicen la casa. Nuestros padres eligieron el dinero y no la casa de compensación. Si demuelen la casa, ¿dónde vivirán los dos? Lo más urgente ahora es que Gaby baje la guardia. No dejes que use al niño como chantaje. Sobre la casa no te preocupes, tengo el poder y la forma de darles una buena casa. Vamos. Este es el mejor edificio de la ciudad. Espero que no me decepcione. Hola, ¿acá tienen casas ya amuebladas? Mejor si están listas para vivir. ¿No es Antonio? ¿Qué? ¿Aún no tienes trabajo y vienes a postularte? Amor, escuché que demolerán el pueblo Torres. ¿No será que con el dinero quiere comprar una casa? Eres un pobre recién rico. No tienes clase. Los apartamentos aquí son de lujo. Con el dinero de su vieja casa, ni siquiera podrían alquilar. Exacto. Este tipo trabajaría 10 vidas. Y no podría comprar una aquí. Señorita, muéstrenos las casas. Pero este señor llegó primero. ¿Sabes quién soy? Soy el dueño de Unicornio Creativo S.A. Por un pobre, ¿me haces esperar? ¿Puedes asumir las consecuencias? Señora, tranquilos. Es nueva y no conoce las reglas. Rápido, llévalos a ver las casas. Y a ese pobretón, solo dale agua caliente y déjalo con el aire acondicionado. Gerente, no podemos hacer esto. ¿Cómo? ¿Te atreves a darme órdenes? En este negocio debes saber a quién atender y a quién echar. Si me arruinas las ventas, me las pagarás. Señora, discúlpenme. Hagan esto, yo los guiaré personalmente. Señor, ¿qué tipo de casa busca? Aquí tenemos opciones más económicas. La máscara. Antonio, te encanta presumir, ¿verdad? Un pobre y quiere la mejor. Señor, esta zona es nuestro mejor diseño. ¿Puede ver? Bien, me la llevo. Antonio, te estoy hablando. ¿Eres sordo o ciego? ¿Me hablas a mí? ¿Por qué solo escucho a un perro ladrando? ¡Tú! ¡Antonio! Yo digo que mejor discúlpate. Si no, al pasar la tarjeta y que no funcione, te dará más vergüenza. Le diré la verdad. La casa más barata aquí vale 10 millones de euros. Con tu aspecto, ¿puedes pagarla? Te haces rico. Pero si la tarjeta falla y te echan, no digas que no te avisé. Señor, no diré nada más. El tiempo es oro. Mejor vaya a otro lado y déjese de tonterías. Con esa pinta de pobre, no pierda nuestro tiempo. Yo creo que, Antonio, viste demasiados dramas. ¿Imaginas que en tu tarjeta de la nada aparezcan decenas de millones de euros? Adivinaste. Lástima que no gané decenas de millones de euros, sino más de 100 millones. Entonces, la casa más cara aquí, ¿cuánto cuesta? Señor. La máscara es 35 millones de euros. ¡Antonio! ¡Con esa pinta! Ni en el banco te prestarán 30 millones de euros. Ni siquiera 300.000 euros te prestarán. ¡Seguro! Me la llevo. Pase la tarjeta. Antonio, de verdad no vas a rendirte, ¿eh?
Yo, Víctor Ramírez, te lo juro hoy, si la tarjeta funciona, yo, Víctor Ramírez, comeré mierda de cabeza. ¡Se aprobó! ¿Qué? Felicidades, señor. Ahora usted es el dueño de esta casa. ¿Tú, de verdad podías pagarlo? ¿Cómo es posible? ¿Quién fue el que dijo que comía mierda de cabeza? Vamos, a firmar. Imposible. No es que Antonio ni siquiera podía pagar la dote. ¿Cómo es que de repente tiene tanto dinero? Esa era mi comisión de cientos de miles de euros. Señor, señora, ¿aún quieren ver casas? 35 millones de euros. ¿Quién tiene tanto dinero de repente? ¿Quién querría ser su vecino? Trae mucha mala suerte. ¡Qué desarrollo tan malo! ¡No me interesa! Mi cliente, mi comisión, se esfumó todo. De saberlo, lo habría llevado yo. Señor, aquí tiene su escritura y los papeles de compra. Además, ya está todo limpio. Puede mudarse cuando quiera. Gracias a usted. Debería ser yo quien le agradezca. Después de todo, usted me dio una gran comisión. No lo voy a molestar más. Llámeme si necesita algo. Bien. Esto mejor se lo digo a mis padres. Papá, ¿cómo estás? Eres un desgraciado. Arrodíllate. Le diste el dinero de la casa a esa Gabriela. ¿Qué te queda? Además, solo nos quedan 100.000 euros. Con el año nuevo, ¿dónde vamos a vivir? ¿A comer viento? Los gastos médicos de tu papá ya gastaron una gran suma y ahora no tenemos casa. ¿Qué vamos a hacer? Debo esperar a que Javi termine con Gabriela para poder decirles que gané. Si no, esa interesada nos estafará. Por ahora, mejor no les digo a mis padres sobre la casa. Papá, solo pensé en deshacerme de ella pronto, para tener dinero y así nuestra familia pueda vivir en paz. Además, he ahorrado dinero estos años, suficiente para alquilar una casa en la ciudad. ¿Y tú estás dispuesto a darle a Gabriela 400.000 euros? Justo por ser 400.000 euros. Es por eso que se los doy. En 2 días es el homenaje. Para entonces, el tío mayor y el tío segundo volverán. Mocoso, solo quieres ver el caos. Sello. Sello ahora. Ya es año nuevo. Si demuelen la casa de los Torres, ¿dónde vivirán? Selle ya. Ellos mismos pidieron demolerla. No es mi problema. Antes de que los Torres se arrepientan, demolamos la casa y repartimos. Aló, hermano. Firmé el acuerdo. Ya tengo 500.000 euros. Te dije que saldría bien. Espérame, iré a retirar el dinero. Este año lo pasaremos bien. Ya tienes el dinero. ¿Estás satisfecha? Firma esto. Me voy sin nada. Te quedas con el dinero. El niño es mío. No, papá, mamá. ¿Qué es esta basura? Es un desastre. Tírenlo ya. Solo ocupa espacio. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Tiramos todo lo viejo? Entonces, como somos viejos, ¿nos tiramos? Papá, no me refería a eso. Estas cosas nos acompañan desde que eras niño. Entre más viejos, menos queremos tirarlas. Eres muy joven, no entiendes nada. Don Ernesto, mira esta cuna. Es para Toñito. De niño, Toñito no quería dormir, así que lo ponía en la cuna y lo mecía. Pasaron tantos años. Toñito ya es grande, pero esta cuna no puedo tirarla. Antes me criaron. Ahora, yo los cuido. Tírense ya esta chatarra. Quítense. Mocosa insolente, ¿cómo te atreves? Papá, cálmate. No le hagas caso. Gabriela, los 500.000 euros de la indemnización ya te los di. ¿A qué viniste sola? 500.000 euros. ¿Cuánto? Los Torres no se notan para nada. Dios mío. Se llevó 500.000 euros de indemnización. Me lo dieron por voluntad propia. ¿Y qué? ¿Quieren arrepentirse? Yo no me arrepentiré.
Si tú te arrepentirás, ya no lo sé. Papá, mamá, vamos, ignórenla. Gabriela, te llevaste 500.000 euros. ¡Qué bien! Eres una extraña. Destruiste nuestra casa. ¿Y quieres el dinero? Ni lo sueñes. De esa indemnización también tenemos parte. ¿Por qué? La mamá fue injusta al darle la casa a Manuel. Nosotros no aceptamos, ahora que no la quieren. Esta casa es nuestra. Ese dinero de la demolición, tienes que compartirlo. Hay que seguir el contrato. Está escrito en blanco y negro. ¡Me da igual! ¿Por qué el dinero de los Torres va a parar a una extraña? Miserables. Están locos por el dinero. ¿A quién llamas miserable? Se lo merece. Don Ernesto, cada vez son mejores. ¿A dónde nos lleva Toñito a vivir? ¿Qué voy a saber? Toñito, ¿qué tienes planeado? No me digas que de verdad vamos a vivir aquí. Claro que sí. Es un famoso complejo de lujo. Los que viven por aquí son de las famosas familias de Residencial Paraíso. Toñito, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Eso se los cuento luego. Miren, esta villa tiene 2 pisos. Arriba hay una, y abajo 3. Mi idea es, una abajo para Luz María. Cuando no esté, quedará libre, y ustedes 2 tienen otra, y la otra es para Javi. Y el cuarto de arriba será para cuando Javi venga con sus hijos para que se queden. ¿Qué les parece? ¿Cómo podremos pagarla si es tan lujosa? Toñito, ¿acaso, para lucirte, gastaste todos tus ahorros en alquilar esta casa? Si no tienes para comer, mejor devuelve la casa. ¡Antonio! ¿Cómo te atreves a engañarme? Al verlos tan apurados mudando cosas, supe que pasaba algo. Lo sabía. Lo seguí en auto hasta aquí. ¡Qué bien se escondieron! Tú, mujer, no me dejas en paz. Menos charla. Dame el dinero. Si sigues con tus excusas, llamaré a la policía. ¿Qué dinero? La indemnización. ¿No son más de 500.000 euros? Me dieron tan poco. Se quedaron con la mayor parte. Y me dieron un cheque sin fondos. Y encima me toca lidiar con sus pobres parientes, mientras ustedes alquilan este lujoso apartamento. ¿Tú misma pediste la indemnización? La pediste al jefe de la aldea. Pregúntale a él cuánto es. No te debemos ni un céntimo. Esta casa la compré yo. ¿Compraste una casa? Mira bien, tengo las escrituras. Estas son las escrituras. Esta casa la compré yo. Si sigues sin irte, yo mismo llamaré a la policía, por allanamiento de morada. ¿Cómo es posible? Solo eres un simple obrero. ¿De dónde sacaste para comprar una casa? Ya sé, estas escrituras deben ser falsas. ¡Maldito Antonio! ¿Te atreves a engañarme? Gabriela. Mi familia se ha retirado una y otra vez. No solo maltratas a mi hermano, sino que vienes aquí a insultar a mis padres con tanta insolencia. No me culpes si te trato sin piedad. Ya te di toda la indemnización, ¿y sigues haciendo escándalo? Sí, haré escándalo. ¿Y qué? Seguro estás en la puerta de otros con escrituras falsas para engañarme. Haré tanto escándalo que cuando salga el dueño, te las verás con él. Los nuevos vecinos, ¿qué les pasa? Qué locas se metieron. Rompiendo todo. ¡Qué descaro! Mejor llamemos a la policía. ¿Cómo es posible? ¿Esta casa, de verdad, es tuya? Siendo así, te la mostraré bien claro. Ya te arrepientes de no haberme buscado antes, ¿no? Lo sabía. Solo eres un gran mentiroso. ¡Mentirosos! ¿Que me arrepiento? Sí, me arrepiento. Me arrepiento de que su familia de pobres me acosara. Se apagó. ¿Y qué si tiene batería? Todos saben que eres un pobre diablo. Ni para la dote pudiste juntar dinero. ¿Qué dinero vas a tener? Seguro usaste mi dinero para alquilar esta casa. Qué rápido cambió todo. Qué drama tan entretenido. Es un barrio de lujo. ¿Cómo pueden alquilarle a gente tan pobre? Me quejaré con la administración. Antonio, ¿escuchaste?
aunque alquiles esta casa. ¿Y qué? No durarás ni un día. Ustedes los viejos son unos calculadores. Para esconder el dinero y no darme nada. Inventan cualquier tontería. Qué desalmados. Con razón les toca pagar. El viejo estuvo a punto de morir. Tuviste suerte de volver. La próxima, no sabes si volverás. Tú. Me has llamado papá por años. ¿Cómo por dinero me maldices así? Tú. Papá, cálmate. Tranquilo. Yo compré esta casa. No tiene nada que ver con ella. Mi nombre está en la escritura. Mira. ¿Qué haces? Un papel inútil. ¿Qué demuestra? De estos papeles imprimo 800 al día. Si de verdad compraste esta casa, me cambio el nombre. Les advierto, ese dinero de hoy me lo tienen que dar. Si no, nadie se va de aquí. Toñito, dime la verdad. ¿Qué pasa con esta casa? Sí, Toñito. Esta bruja ya está de nuevo con sus cosas. Si se entera de que tengo dinero, no sé qué escándalo armaría. Lo de la lotería, menos mal que el celular se apagó. Parece que el cielo me ayudó otra vez. ¿Te asustaste? Con dinero para una casa tan cara, seguro conseguiste dinero a mis espaldas. Si devuelven la casa ahora. Tengo un depósito atrás de mi casa. Se lo presto para el año nuevo, para que se abriguen un poco. Si no la devuelven, llevaré el contrato a la administración. Si duermen en la calle, ya no es asunto mío. Hermano. Javito, ¿qué haces aquí? Hermano, ¿no dijiste que el dinero de la demolición no lo queríamos? ¿Qué pasa con esta casa? Javito, tranquilo. Esta casa no le pertenecen ni 0,05 euros. Sobre los detalles, te lo explico luego. Antonio, ¿así que engañas a tu propio hermano? Entonces, que me engañes a mí. Ya no es nada, ¿verdad? Javito, no le creas. Tu hermano no es así. Mira, en el momento clave, tus padres apoyan a tu hermano. Javier, ¿aún no lo ves claro? Tus padres no te quieren. Le dieron todo el dinero a tu hermano. Y nos dejaron esta casa en ruinas. Y ahora quieren destruir nuestra familia. Qué familia tan despiadada. Engañan a su propio hermano por dinero. Al principio pensé que la cuñada era irracional. Si fuera yo, haría un escándalo mucho peor. Una familia acosando a una mujer. ¡Qué descarados! Si Javito se echa para atrás ahora, todo nuestro plan habrá sido en vano. Javito, tienes que aguantar. No te dejes influenciar por una mujer así. Javito, la verdad. Gaby. ¿Ya terminaste? La que destruyó nuestra familia eres tú. Desde que nos casamos, trabajé en la familia Sánchez como un esclavo. ¿No es suficiente? Tus padres son niñeras gratis. Ya me cansé de esta vida. Javier, eres un ingrato. Si no fuera por mi hermano. Tú, sin estudios ni talento. Fue mi familia la que los mantuvo. Si no, ya estarían en la calle. Sí, no sirvo. Papá, mamá, hermano, perdón. Los lastimé al traer a esta mujer a casa. Javier, ¿te atreves a despreciarme? Si tu familia hoy no me da el dinero de la demolición, me divorcio de ti. Gaby, nosotros ya estamos divorciados. No recuerdo firmar esto. Seguro es falso. Ustedes dos son de la misma talla. Uno falsifica un título y el otro un divorcio. No me lo creo. ¿Lo olvidaste? Pues te lo recordaré. Aló, hermano. Firmé el trámite. Ya tengo 500.000 euros. Te dije que saldría bien. Espérame, voy a retirar el dinero. Pasaremos un buen año. Ya tienes el dinero. ¿Estás satisfecha? Firma esto. Me voy sin nada. Te quedas con el dinero. Los niños son míos. Javier, te uniste con tu familia para engañarme. Vaya, cuando necesitabas nuestro apoyo, eras como un perrito a mi lado. Ahora que eres gerente, me echas a mí, tu esposa, para que me muera de hambre. Juzguen ustedes. ¿Una familia de parásitos merece vivir en este barrio? Gabriela, no vengas aquí a mentir. Tú siempre me amenazaste con el divorcio. Ahora lo tienes como querías. ¿Qué más quieres? Hoy mismo les cambiaré el apellido. Desde ahora, estos niños serán de los Sánchez. No tendrán nada que ver con los Torres.
los hijos de ustedes. Uno se quedará soltero y el otro sin herederos. Firmaste el acuerdo. Los niños son míos. Soy su madre biológica. Que me arresten si pueden. Si no, nadie podrá llevarse a los niños de mi lado. Qué tonto, tan inocente. No dejes que te robe a los niños. Mi nieto. Lárgate. Mamá, ¿estás bien? Están peleando por los niños. ¿Por qué no preguntan con quién quieren ir? Pedrito, ¿quieren ir con este padre pobre o conmigo? Si vienen conmigo, les prometo que cada año nuevo tendrán juguetes nuevos y vestidos nuevos. Queremos ir con papá. Siempre que mamá dice que me comprará un juguete, se lo da a mi primo. Mamá le compra vestidos a mi hermana, solo para hacer shows en casa. A mi hermana no le gustan los vestidos de princesa. ¡Malditos niños! ¿Cómo no tienen corazón? Igual que su padre ingrato. Les daré una lección. ¡Basta! Antonio, ¿cómo te atreves a pegarme? Esta bofetada es por mis padres, es por los niños. Como nuera, nunca supiste respetar a los mayores. Como madre, nunca les diste ni un poco de amor. Solo por tu vanidad. Tú eres un ingrato. Si no fuera por mí, su familia ya habría muerto de hambre. ¿Habrían aguantado hasta la demolición? Su familia es una banda de desagradecidos. Está escrito claramente en el papel. Lo que te debemos ya lo pagamos con los 500.000 euros de la demolición. Si aún no te conformas, no me importa sacar a la luz los secretos de la agencia de tu hermano. ¿Seguridad? ¿Los miles de euros que pago de mantenimiento al año los pago en vano? ¿Dejaron entrar a esta loca? Sáquenla de aquí de una vez y no la vuelvan a dejar entrar. Si vuelve a entrar, sáquenla sin más. Disculpe, señor. Se la llevamos. A ver quién me detiene. Toñito, ya nos sentimos mejor. Y Javito ya se divorció. Devolvamos esta casa. El alquiler es muy caro. No importa cómo la conseguiste. No podemos pagar este alquiler. Escuché que el mantenimiento anual cuesta decenas de miles de euros. Me dan escalofríos solo de pensarlo. Olvídalo. Si les digo la verdad ahora, creerán que estoy loco. Y no se quedarán. Mejor que se queden tranquilos por ahora. Papá, mamá, esta casa de hecho es de mi amigo Ricardo. Ya saben, es rico. Tiene muchas casas, no puede vivir en todas, así que nos la da gratis. Mejor aprovechar, ¿no? Es tu mejor amigo, el grande Ricardo. Sí, con razón. Qué buen amigo. Es del grande Ricardo. Es del grande Ricardo. Hermano, tienes que ayudarme. Antonio y los demás me engañaron para que firmara el divorcio, y los niños me los quitaron. Tienes que ayudarme a darles una lección a toda su familia. ¿A quién le darás una lección? Preguntamos al jefe de la aldea. Dijo que los 500.000 euros. Te los dieron a ti. ¿Nos los vas a dar o no? ¿Cómo es posible? Antonio y los demás ya se mudaron a una casa grande. ¿De dónde sacaron el dinero? Me da igual. Basta de tonterías. Hoy nos quedamos sentados aquí. Si no nos pagas, destruiremos tu taller. Si no, y arrancaremos la pintura a las paredes. Está en el contrato. Todo muy claro. Es mi dinero. ¿Que lo devuelva? Ni lo sueñen. Estás loca. Este es mi taller. Si dañan un auto, te las verás conmigo. Eres una maldición. Por tus líos con Javier. ¿Cuántas veces te he salvado? ¿Cuántos problemas más? Págalos. ¿Me escuchaste? ¡Rápido! Ya les pago. Papá, me encanta esta casa. Ve a jugar. Toñito, tu amigo es muy generoso. Una casa tan linda nos deja vivir gratis tanto tiempo. Pero no podemos abusar. Después de un año, buscaremos otro lugar y nos mudaremos pronto. No queremos que piense que abusamos de su generosidad. Papá, mamá, es que... Ya saben, Ricardo tiene dinero y tiene muchas casas. Nosotros solo cuidamos su casa. Así que quédense tranquilos. Tranquilos. Papá, mamá, perdón, Javito. Para cuidarnos de los Sánchez, debo ocultárselo un tiempo, pero les prometo que cuando sepan que esta casa es nuestra, estarán mucho más felices.
¿Aló? Jefe. ¿Qué? ¿Gaby devolvió el dinero? Gabriela ya devolvió el dinero. Dijo que hay un conflicto. Que se lo den cuando lo aclaren. Los 600.000 euros ya están de vuelta en el pueblo. Ustedes, hermanos, resuelvan pronto la división. No retrasen la obra. Propongo que se divida en partes iguales. Además de mí, Guillermo, Eduardo también debe tener su parte. Esto no puede dividirse por el terreno, ¿verdad? Sí. Es cierto que tú construiste la casa, tercer hermano, pero el terreno es de todos nosotros. Si el mayor no me avisaba, no sabría nada de la demolición. El menor también viene. Tercer hermano, es obvio que desde el principio querías quedarte con todo el dinero. No, yo no. Primo, segundo. Cuando me casé con Manuel para construir la casa, recuerdo que papá les preguntó su opinión. En ese entonces ya trabajaban en la ciudad, temían que la casa afectara su vivienda. Por eso, no. Hablamos, hombres. ¿Qué te metes tú, mujer? Tú. En fin, el dinero de la demolición se divide en 4. Y de la casa, también nos deben a los 3 el alquiler de estos años. ¿Qué? ¿La casa que pagué yo, tengo que pagarle alquiler? Tercero, dices que construiste la casa. ¿Tienes pruebas? El mayor y yo recordamos muy bien que la construyó el viejo. Exacto. El viejo no solo te tuvo a ti. Tantos años vivieron en la casa, mientras nosotros trabajábamos, sin pedirles nada. Ahora que la demuelen, el dinero quieres quedártelo. No es justo. Hermanos, he vivido aquí toda mi vida. Ustedes ahora no pueden hacer esto. No, papá es muy bueno. Si se dejan provocar y dicen algo, será peor. Tíos, es así. De esta casa, no sirve que nos lo digan ahora. Todos en el pueblo saben que Gabriela, esa nuera desgraciada, ya se llevó la casa. No hemos visto ni un centavo. Ya nos esperábamos esto. Ya contratamos a un abogado. Y demandamos a Gabriela. El tribunal ya congeló el dinero de la demolición. No podrá tocar ni un centavo. Tercero, si hoy nos das ese dinero, lo dividimos entre nosotros y esto quedará olvidado. Si sigues terco, te demandaremos a ti también. Entonces el dinero, más las décadas de alquiler, no se quedará en 100.000. No se quedará. ¿Qué? Lo dicen como si fuera verdad. Si tuvieran abogado ya habrían traído la demanda. ¿Creen que estarían aquí hablando? Tío segundo, ¿ustedes de verdad contrataron a un abogado? ¡Claro! ¿Qué hacemos? Justo. Me acabo de acordar. Tengo un amigo que trabaja en un bufete. Le preguntaré sobre la división de la casa y quién tiene la razón. Ah, y también sobre la extorsión. ¿Cuál es la sentencia? ¡Hermano! ¡Antonio! Si le pasa algo a tu tío, no me quedaré de brazos cruzados. Por unas malditas monedas, ni siquiera valoras la vida de tu propia familia. Mira esto. A un lado. Hermano. Marina, hija del tío Eduardo. ¿Por qué está aquí? ¿Quién lleva agujas encima? ¿Acaso está con el tío? ¿Son cómplices? ¿Qué haces? Tío, ¿despertaste? Te pondré una aguja para despertarte. Es un primer auxilio que aprendí. Es que tu primo y los demás me enojaron y tuve un infarto. Miren. Miren cómo lo dejaron mi hermano. Ya de por sí está mal. Y esperaba este dinero para ir al hospital de la capital. Y ustedes, en cambio, quieren quedarse con el dinero de la demolición. No tienen corazón. Manuel, soy tu hermano mayor. ¿De verdad por dinero quieres matarme? Tío, estás muy mal. Te llevo al hospital. No. Ir al hospital cuesta mucho. La vida es más importante. Mira, recientemente con un viejo doctor aprendí a palpar el pulso. Te lo reviso ahora. Si no es grave, no gastaremos en vano. Tío, su pulso es muy fuerte. Más fuerte que el mío. No parece alguien con infarto. Aunque ahora esté bien, me matarán de un disgusto. Vecinos, juzguen ustedes. ¿Esta casa no es la herencia de los Torres?
Somos 4 hermanos. Al demolerla, el dinero no debe dividirse. Guillermo tiene razón. La herencia debe ser para todos. Tercero, cuando me iba bien, no ayudé a la familia. Arroz, harina, aceite. ¿Qué te faltó? Cuando me mudé, te dejé la casa de palabra. Por fraternidad. Ya que no hay fraternidad, hablemos de ley. Manuel, aquí te equivocas. Guillermo dice que antes te ayudó mucho a tu familia. Y ahora, dividir el dinero por ley tiene sentido. Ellos tienen razón. Mi hermano en ese entonces sí nos ayudó mucho. Es diferente. Papá se ablanda de nuevo. Por sentirse culpable, siempre los deja manipularlo. Esperen. El día que me enfrente, le voy a recuperar el honor a papá. Tío segundo, antes ayudaste a la familia. Yo lo sé. Mi papá lo menciona. Lo sabía. Está de su lado. La va a defender. Papá dijo que hay que saldar las deudas. Cada centavo que nos prestó y cada kilo de comida lo anotó aquí. Diciembre de 1950, 2 pesos en efectivo, 3 de interés. Marzo de 1951, 50 kilos de comida, 5 de interés. Desde 1976 ya no nos ayudó más. Papá me pidió que al volver pagara con intereses. Tío segundo, calculé. ¿Con intereses es esta cantidad? ¿Qué intereses tan altos? ¿Así que le cobraba usura a su hermano? ¿Y eso es ayuda? Cierto, eso fue en 1976. Es cosa del pasado. Escuchen, vecinos. En los últimos años de mi abuelo, estaba paralizado. ¿Quién lo cuidó en sus necesidades? Mi papá. ¿Qué hacían ustedes? ¿Acaso mandaron a casa un solo céntimo de euros? Mi papá se quedó cuidándolo. Por eso ahora, de todos ustedes, él es el más pobre. Al morir mi abuelo, le dejó esta casa a mi papá, porque él sabía que mi papá era el más fiel. Y ahora, que vale dinero, y ahora todos ustedes vienen a robar la casa, a dividirla. ¿Con qué derecho? ¿No tienen vergüenza? Cierto. Tío Guillermo y tío Lalo, estos años no cuidaron al abuelo. Sí. Tío Manuel sufrió mucho. No te hagas la víctima, Antonio. ¿Son pobres? ¿Pobres? ¿Y viven en residencial Las Aguas? No mientas. Sí. Gaby me dijo que ahora viven en el pueblo. La casa más cara. Es muy lujosa. Si no nos dan el dinero, pondré pancartas en el complejo para exponer que tienen dinero y no reconocen a sus hermanos. Lástima, esa casa no es nuestra. Es de un compañero de Toñito. Estaba vacía y como no teníamos dónde vivir, nos la prestó. Si no, no podríamos pagarla. Tío, es que si el tío segundo de verdad pone pancartas en el complejo, mi compañero se enojará y entonces tal vez nos eche. Entonces nosotros 3 no tendremos a dónde ir. Tendremos que ir a su casa. ¿Qué le parece? Sí, hermano. Cuando ustedes vienen en Navidad, Manuel y yo les dejamos la mejor habitación. Seguro que nos darán refugio. ¡No! ¡No tengo espacio! Mi casa ya está muy llena. Y hace tiempo que nos separamos. Cada uno por su lado. Asuntos de ustedes, resuélvanlos solos. ¡No me involucren! Esperen. Calma. Bueno, esperen. Sobre esta casa, cómo dividirla, el gobierno tiene sus reglas. Si quieren pelear, me las verán. Pero si quieren pasar bien el año nuevo, les daré 100.000 euros a cada uno. Vaya. Mamá, ese dinero era para Gabriela, pero no pudo manejarlo. Darle a los tíos no es nada malo. Tranquila. Algo es algo. Mejor que nada. Pelear con esa arpía no nos daría tanto. Pero tengo una condición. Una vez les dé el dinero, cortaremos lazos para siempre. No habrá más lazos. Desde ahora, no nos molestaremos. ¿Pueden cumplir? ¡Claro! 100.000 euros para comprar mi herencia. Qué buen trato. Cuando se enteren del saldo de mi tarjeta se arrepentirán a morir. Justo. Ya preparé el contrato. Está todo escrito claramente. Entre nosotros, cortaremos lazos. Firmen. No firmaré esto. Tampoco quiero este dinero. Tony, gracias. Pero mi papá dijo que pagar deudas es justo. No se compra sangre con dinero, ni siquiera en teoría. Este dinero no puedo aceptarlo. ¿La rechazó? Qué chica tan honesta. Ella y el tío Eduardo pasaron mi prueba.
Es una niña. ¿Qué sabe? Firmamos. Esa niña, Marina, siempre fue lista y madura. Mi hermano Eduardo está mal, así que estudió medicina china. Hoy repartimos la indemnización, un asunto tan importante y no vino. No sé cómo estará mi hermano. Tranquilo, papá, tranquilo. Iré a verlo. 100.000 euros. Mi familia se los dio a tu papá de una vez. ¿Qué? ¿Aún te haces la difícil? Don Carlos, ya lo habíamos dicho. Solo era para conocernos. Conocernos. Ya aceptaste la dote. No te hagas la inocente. Tengo que comprobar si valen los 100.000 euros. No huyas. Tarde o temprano serás mía. Suéltala. ¡No te metas! Aceptó la dote de mi familia, así que es mía. ¿Dote? Mejor no habías mencionado la dote, así que pagaremos viejas y nuevas cuentas. Vamos. Marina, ¿qué te pasa? Eres la más lista de la familia y entraste a la Universidad de Medicina. ¿Cómo por tan poca dote te casarías con ese viejo imbécil? Toñito, tampoco quería. Pero mi papá está enfermo. Esos 100.000 euros salvarán su vida. ¡Lárguense! Te digo algo. El dueño del hotel es mi amigo, tu gran hija. Nos hizo perder una gran cantidad de dinero. Yo le pedí que avisara a los demás. Ustedes dos no pasarán ni un día en Pueblo Paraíso. Tíos, ¿qué están haciendo? Mi papá sigue enfermo. Ahora sí que te das lástima. Te lo advierto, corta lazos de una vez. Tú y tu papá de Pueblo Paraíso, lárguense ya. Tíos, se los ruego. No podemos irnos. El doctor Wang puede curar a mi papá. Tenemos que quedarnos para que lo cure. Pueblo Torres ya fue demolido. No tienen dónde ir. ¿Quieren quedarse? Claro. ¿Ves esa obra? Ve a hablar con los obreros. A ver si te dejan en el bohío. Ese lugar les queda perfecto. Se pasaron. El tío Eduardo está tan enfermo, y ustedes solo le echan sal a la herida. ¡Qué desalmados! ¿Más cruel que tú? Ya. Firmamos el acuerdo de separación. Ya, no finjas. Ya usé el truco de fingir enfermedad. Y ayer casi me ponía a tu hija una inyección. Papá, no me asustes. Papá. Aunque lo rescatamos, tiene cáncer de colon. El pronóstico es malo. Debe quedarse internado. Los gastos posteriores. El dinero. Encontraré la forma. Doctor, por favor, salve a mi papá. Haremos lo posible. Tío Eduardo, sigues igual que antes. Unas cuantas euros los anotabas. No debes nada a nadie. Recuerdo esta deuda. Cuando era niño, te pedí que me llevaras a pasear. Vi un dulce de azúcar, me negué a irme y te pedí que me lo compraras. No tenías dinero, pero lo pediste a crédito. Pasaste 2 días sin comer para poder pagarlo. Tío Eduardo, antes me protegías. Ahora me toca protegerte a ti y a Marina. Tíos, el hospital pide 50.000 euros de depósito. ¿Me pueden prestar un poco? Después de todo, mi papá está aquí por su culpa. No nos extorsiones. Tiene cáncer. Si no nos viera, igual moriría. Su enfermedad es un pozo sin fondo. Nosotros no tenemos un banco. Tú y ese chico de Antonio, ¿no son muy cercanos? Pídeles a él. Tony ya me ayuda mucho. No puedo molestarlo más. Tíos, se lo ruego. Si no pago, mi papá no tendrá salvación. Perfecto. Tu papá vivo es una carga. Si muere, serás libre. Alguien depositó en la cuenta del hospital de mi papá 100.000 euros. Alguien depositó en la cuenta del hospital de mi papá 100.000 euros. ¿Será ese chico de Antonio? Imposible. Él solo es un obrero de fábrica. ¿Cómo ahorraría tanto dinero? Seguro que lo pidió prestado. Ya decía yo. Alquila una casucha y se cree rico. Por alguien que ya tiene un pie en la tumba. Se endeuda tanto. Idiota. Toñito, ¿tú pagaste los 100.000 euros?
Ya sabes que demolieron la casa. Tú y tu papá tienen su parte. Toñito, ¿también quieres cortar lazos con nosotros? ¿Qué dices? Tontita, siempre seré tu primo. Con el tío Eduardo así, dejémoslo. Toñito, no podemos aceptar este dinero. Si mi papá se entera de que le debes una enorme deuda, no descansará en paz ni si despierta. No permitiré que te endeudes tanto por nosotros. Somos familia. Olvídalo. Además, yo le debo a él. Antes, cuando insistía en que me comprara dulces, él no me cobró. Ahora me toca cuidarlos. Toñito, mi papá en su vida ha anotado cada deuda. Y la tuya también la anotaré. Te lo pagaré algún día. ¿Por qué sigues tan terca? Papá. Doctor. Papá. Ya decía que don Eduardo no duraría. Menos mal que no le prestamos para su tratamiento. Hermano, si don Eduardo de verdad muere, el dinero de su terreno, ¿quién lo va a reclamar? Cierto. ¿Qué hacemos? ¿Nos tocaría una parte más? Lástima que esa mocosa no firmó. En el pueblo los hombres deciden. ¿Cómo vamos a dejar que una mocosa decida? Cuando don Eduardo se muera, será cosa de nosotros dos. Marina, no estés triste. Tu papá tuvo mala suerte, como sus hermanos. Nos duele el corazón. Mi buen hermano. Tu hermano siente mucho dolor. ¿Estos dos qué traman ahora? Mi pobre hermano. Don Eduardo no estaba en estado crítico. ¿Por qué aguanta tanto? Toñito, tíos, es muy tarde. Vuelvan a descansar. Yo me quedo aquí. Si te quedas sola no podrás con todo. Marinita, eres mujer. Eres frágil. No puedes aguantar. Mira. Tu tío Segundo y yo nos queramos. Ustedes. ¿Qué mirada es esa? Somos sus hermanos. Es nuestro deber cuidarlo. Prometemos no cerrar los ojos. Si tu papá se mueve, llamaremos al doctor. Vete a dormir con Toñito. Mañana irán con el doctor. Ustedes jóvenes son más fuertes. Gracias, tíos. Llámennos si pasa algo. ¡Ya, vayan! ¡Vayan! Hermano. Somos hermanos. Hoy te ayudaré a irte. Hermano. Segundo. Tú. Segundo, estás loco. Ya nos vio. Si no muere, nos jodemos. Cuarto, no nos culpes. ¿Qué están haciendo? ¡Suelten a mi papá! ¡Qué estorbo! Marinita, tu papá ya está así. Seguir tratándolo es un pozo sin fondo. No toques nada. Cuando se muera, toma 50.000 euros. El dinero. Otras vez por dinero. Mi papá es su hermano. Y ahora por dinero. Quieren matar a su propio hermano. No son humanos, son bestias. ¿Nosotros matar? ¿Tienes pruebas? Recién fuiste tú quien desconectó el respirador. Veníamos a detener a una hija malagradecida que desconectaba el respirador de su padre. Tu papá ya no tiene remedio. Marinita, acéptalo. Si sigues arruinando nuestros planes, te llevaré a la comisaría municipal por intentar matar a tu padre. ¿Quién dijo que el tío Eduardo no tiene remedio? Lo traje del país, es el mejor oncólogo. Ah, cierto. En esta habitación instalé cámaras hace tiempo. Las pruebas de su intento de matar a su hermano están aquí. Oficial, lléveselos para interrogarlos. Ustedes dos, síganme. ¡Vamos! ¡Rápido! Toñito, ¿de verdad se salvará mi papá? Don Antonio, ya conocemos el estado del paciente. Tranquilo, yo operaré y con el medicamento que desarrolló nuestro equipo, seguro salvaremos su vida. La cirugía fue un éxito. Que descanse bien. Pronto se recuperará. Gracias, doctor. De verdad recuperé mi vida. De nada, de nada. Tío Eduardo, los buenos se recompensan. Que te recuperes bien esta vez es obra del cielo. De verdad no esperaba
que el doctor Cruz me operara en persona. Este tratamiento fue muy caro, ¿no? Toñito, ¿fue tú quien pagó la cirugía? Con esto, ¿cómo te lo pago? El doctor Cruz me dijo que como es un caso nuevo, todos los gastos médicos y de medicinas están cubiertos. No se preocupen. Toñito, dime la verdad. ¿El doctor Cruz lo trajiste tú? Marina, ¿tú por qué dices eso? Toñito, no tiene ese poder. Yo solo soy un simple empleado. ¿De dónde sacaría esos contactos? Pero qué casualidad que venga a un lugar tan remoto y que justo elija a mi papá como caso. Pienso y me parece raro. Toñito, dime la verdad. ¿Nos estás ocultando algo? Tengo un buen amigo de clase, Ricardo Osorio. ¿Tu amigo? Sí. Su familia es de médicos. Así que en esto tiene recursos y contactos. ¿Ah, sí? Sí. Ya me acuerdo. Me dijo que se llama intercambio de recursos. Cosas de ricos. No entiendo mucho. Si hay oportunidad, le daré las gracias. Deberías agradecerme a mí. Le di al doctor Cruz para su investigación decenas de millones de euros. Claro que tendrían que salvar la vida del tío Eduardo. Qué bien es tener dinero. No solo mueve montañas, sino que de la muerte también salva a la gente. Por cierto, tío Eduardo, cuando te recuperes, vengan a vivir a mi casa. Ya saben, mi casa es muy grande. Hay espacio para todos. Además, creo que la familia, estando felices y viviendo juntos, es muy feliz. Por suerte, el dinero de la demolición nos probó la lealtad y así pude distinguir entre los buenos y los malos. Hermano, ahora ambos tenemos antecedentes. ¡Qué vergüenza! Y ese mocoso de Antonio lo cuenta por todos lados. Ahora en el pueblo todos lo saben. ¿Cómo vamos a volver con la cara en alto? ¡Cállate! Todo es por tu torpeza. Si hubieras sido más rápido, no habría pasado esto. ¿Yo? Fue tu idea. Al final don Eduardo no murió, y casi somos asesinos. Ya. No podemos volver. Vamos a casa de mi amigo unos días. Bien. Vamos. ¡Largo! Mira bien. Soy yo. Tu amigo Lalo. No digas tonterías. Yo no tengo amigos que hayan estado en la cárcel. La otra vez en mi tienda casi mueren. Lárguense. No arruinen mi negocio. Ya casi anochece. Si no nos quedamos aquí, ¿dónde vamos a dormir? ¿No le di a don Eduardo una idea la otra vez? Vayan a esa obra. Pregúntenle a los obreros si pueden dormir en el cobertizo. Esta comida de hoy es para celebrar que el tío Eduardo salió del hospital y que nuestro Javito se divorció para empezar una nueva vida. Lo más importante es celebrar que los Torres estamos limpios y lejos de los malos. Todos, toquen vasos. Un brindis. ¡Salud! Oye, me acordé. Siempre envidiabas a esas señoras, así que te compré una bufanda. Mira. Papá, tú también. Te compré este reloj. Y Javito, tú también. Esta bufanda es de Hermès. Cuesta miles de euros. ¿Cuánto? No me atrevo a aceptarla. Hijo, ¿qué haces? Aún debes dinero y gastas a lo loco. La verdad. ¿Aló? Llegó la mercancía. Bien, guárdala en el almacén. Luego iré a revisarla. La mercancía. Por asuntos en casa, no encontré la ocasión de decirles. Me renuncié. Ahora importé desde el extranjero un lote de duraznos. Quiero abrir una frutería. Hermano, cuando gane dinero, tus 50.000 euros no tendrás que pagarlos. Y el dinero para la dote, también te ayudaré a pagarlo. Un asunto tan grande, ¿por qué no me lo consultaste? Ay, tranquilo. El mercado de duraznos está caliente. Varios mercados mayoristas ya los venden. Además, esta vez el distribuidor que contacté nos los dará al mejor precio. Si lo perdemos, no volverá. Si gano más, podremos tener hijos pronto, ¿no? Es cierto. Además, tu trabajo es estable y tienes bono de fin de año. Aunque pierda, tú me respaldas. Con tu apoyo, ¿qué temo? ¿Por qué este chico de repente está tan nervioso? Carlos, en estos años, gracias por tener con mi hermana tanta paciencia. Levanto mi copa.
Brindo por ti. Es mi deber. Carlos, solo tengo una hermana. Claro que espero que sean felices y en paz, pero si llegara a enterarme de que le hiciste algo malo, no te lo perdonaré. ¿Es mi imaginación? ¿Cómo mi hermano, tan callado, tiene una presencia tan fuerte? A beber. Hermano, ¿por qué lo asustas? ¿Para qué? ¿En qué serie viste eso? Te ves muy bien de jefe. Así es. Su actitud da miedo. Quien no lo sepa, creería que mi hijo es un gran jefe. El dinero en mi cuenta es más que el de un gran jefe. Por cierto, Carlos, te mostraré algo bueno. Esto lo conseguí. Es un buen extracto de ciervo. Al volver, recupera fuerzas. Gracias, hermano. Ven, no te quedes atrás. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablaste de tener hijos de repente? ¿No me habías dicho que te faltaba energía, que estabas débil y querías esperar? Que me faltara energía. Fue por el trabajo duro. Ahora que renuncié, podemos prepararnos. Amor, ¿no me habías dicho que querías un hijo pronto? Entra tú. Es del trabajo. Bien. ¿Aló? Soy yo. Ahora no puedo. Estoy con mi familia. No pueden enterarse. Este chico sí le oculta algo a Luz María. Menos mal que no revelé mi identidad. El dinero que tengo es para proteger a mi hermana. No dejaré que un ingrato me la robe. Hermano, es el primer día. Menos mal que viniste. Con tanta cosa, no podríamos con todo. Somos hermanos. No digas eso. Hermano, Lucita, urgencias en la empresa. Voy a ver. Al volver celebraremos a lo grande. Qué desalmados son en tu empresa. Te hacen trabajar los fines. Mejor renuncia. Vende frutas conmigo. Ya estás bromeando. Quédate aquí vendiendo frutas. Te recojo en la noche. Hermano, me voy. Chao. Luz María, últimamente Carlos, ¿te ha dicho algo raro? ¿Raro? Que me trate muy bien cuenta. Hablamos en serio. ¿No crees que Carlos nos oculta algo últimamente? Hermano, Carlos y yo estamos muy bien. Tranquilo. Solo te preocupa demasiado. ¿Te parece que todos son sospechosos? Ya, no pienses más. Abramos ya. Yo lo hago. Oigan, Frutería Luz ya abrió. Es nuestro primer día. 20% de descuento. Frutas frescas. Los mejores precios. Vengan a ver. Frutería Luz. Qué raro. ¿Por qué no hay nadie? Rápido, rápido. La frutería de allá. Duraznos a mitad de precio. Si llegas tarde no te toca. ¿Mitad de precio? Mi 20% de descuento ya es costo. Si baja más, ¿no sería competencia desleal? Sí, para hundirlos a ustedes. ¿Qué haces aquí? La tienda de al lado es mía. Ah, ¿tú eres el que vende duraznos a costo? ¿El idiota? Tengo dinero de sobra. ¿A ti qué te importa? ¿Me arruinaste las cosas 2 veces? ¿Y que atreves a hacer negocios en mi territorio? Haré que tu tienda no pueda abrir. Les enseñaré quién soy. ¿Para qué? Te hace más daño a ti. Hermano, ya que vende a costo, mejor compramos de él. Así ahorramos en envíos. Tiene sentido. ¿Creen que soy un tonto? ¿Ven? Frutas selectas. Todos van a mi tienda. Mientras yo, Carlos Méndez, tenga tienda en esta calle, su negocio no tendrá paz. Guapa, ¿viniste a comprar frutas? Déjame ayudarte. Amigos, hoy la Frutería Luz abre oficialmente. En tienda y en línea, mismo precio. 20% de descuento y envío gratis. Chicos, amigos, duraznos frescos y secos, auténticos como yo. Da clic en el enlace y te llevas un regalo. Hermano, ¿esta es tu idea para lidiar con Carlos Méndez? Vender duraznos no es carne. ¿De qué sirve? Con el envío casi te salen doble. Si logras venderlos así, comeré mierda de cabeza. Hermano, ¿de verdad hay pedidos? Imposible. ¿Son tontos? Es mucho más caro que el mío.
¿Quién es este gordo? Quítate, no nos tapas la chica. Bueno, es tu turno de comer, mierda de cabeza. En su primer día abierto ya tienen tanto negocio. Si dejan que sigan en el mercado, nos arruinarán a todos. ¡Qué durazno tan malo! Hasta tú te atreves a humillarme. Vengan a ver. La frutería Luz, recién abierta, vende basura. Este durazno está tan podrido que su olor ahuyenta a todos. Mentira. Nuestros duraznos son claramente los más frescos del mercado. ¡Qué fresco! Se aprovechan del mal olor para que no la noten y nos venden basura. ¡Vengan a ver! Lo ven con sus propios ojos. No crean en las ventas en vivo. En la cámara se ven bien, pero lo que llega es basura. ¿Seguro que es basura? Igual que tú. Basura sin valor. Miren bien. Cada producto de Frutería Luz tiene una etiqueta de calidad. Lo que ven en línea es lo que reciben. Exactamente igual. Ese durazno podrido no tiene etiqueta. No es de Frutería Luz. Hermano, menos mal que estabas listo. Amigos, tranquilos. Nuestra Frutería Luz es de calidad. Y este señor siempre vende basura. Por cierto, su frutería está justo al lado. Antonio, esta vez ganas. Ya verás. El almacén se llena de pedidos. Si sigue así, mi pequeña tienda crecerá muy rápido. Abriré sucursales y cotizaré. ¡Ay, no! El camión de reparto fue retenido afuera. ¿Cómo haremos los envíos ahora? En la transmisión, alguien dice que no enviamos los pedidos. En el panel hay solo cancelaciones. Así perderemos todo nuestro capital. Ya lo había dicho. Una tienducha como la suya nunca iba a funcionar. Carlos Méndez, otra vez fuiste tú. Exacto. Fui yo quien me informó al dueño del mercado y lo denuncié. Su tienda no tiene los permisos completos. Operan sin licencia. Según ley, deben cerrar de inmediato y pagar una multa. Dices tonterías. Mi esposo tramitó la licencia en persona. Hasta tiene sello. El dueño del mercado es mi amigo. Me lo dijo todo. O su tienda no está registrada en el sistema, o su copia es falsa, o simplemente no la obtuvieron. Apúrense, recojan todo, cierren hoy. ¿Creen que con unas transmisiones podrán consolidarse? Ni siquiera tienen licencia. Es estafa a los clientes. Vengan a ver. La calidad de la fruta aquí seguro es mala. ¿Se atreven a comerla? ¡Mientes! Llamaré a mi esposo. Él tramitó la licencia. Él lo sabe bien. ¿Por qué no contesta? Últimamente no lo encuentro. Sin tonterías. Si no tienen licencia, lárguense. En 2 días viene la inspección. No vayas a causar que todo el mercado cierre por tu culpa. Si no podemos vender, ¿qué vamos a comer? Luz María Torres, si no tiene licencia, váyanse. No nos arrasten. Luz María, recoge todo. Nos vamos. Migena. Hermano. Qué sensatos. Miren, ya casi es año nuevo. Y yo no quiero verlos pasarlo de pobre. Me quedo con su tienda. Al costo, compraré su mercancía. Para que pierdan menos. Dije que me iría, pero no dije que me iría del mercado. ¡Te retiras! Esta tienda será mi almacén. Quiero tu tienda. Tú, lárgate ya. Parece que prefieres la mala leche. Su mercancía nunca más entrará a este mercado. ¿Quién te dejó entrar? Don Antonio, su mercancía llegó tarde. Por favor, revísela. Amigo, ¿qué te pasa? La botella de ayer te la bebiste gratis. ¿Y ahora traes la mercancía? Oye, ¿sabes cuánto poder tienen? Esta mañana, un gran cliente hizo un pedido de 2 millones de euros. Pidió la fruta de la Frutería Luz. ¿Qué? A partir de hoy, la señorita Torres será de nuestro mercado la reina de las frutas. Su tienda es la prioridad de protección y apoyo del mercado. Puede abrir su tienda en cualquier lugar. Bien. Entonces abriré mi tienda en la suya. Que se largue. Este Mendenus acaba de decir que nuestra frutería tiene problemas de calidad. Dígame, a alguien que calumnia a sus colegas, ¿cómo se le debe tratar? Carlos Méndez. Por difamación y alterar el orden. Tu tienda queda cerrada. En una semana, ven por tu licencia. Si no quieres seguir, no te necesitamos aquí. ¡Tú! Bien. Ya veo. Seguro le diste un soborno. Ya verán. Aún no sabemos quién se ríe al final. Don Antonio, desde ahora estas 2 tiendas son suyas.
La licencia ya se la preparé. Y ya está registrada. Con clientes tan importantes, por favor, piense siempre en nuestro mercado. Bien, entendido. No nos interrumpa. Bien, bien. Claro, claro. Entendido. Hermano, ese gerente cambió de cara más rápido que un libro. ¿Qué es lo de ese gran cliente? Quizás una gran frutería quedó encantada con nuestra fruta fresca y nos hizo muchos pedidos. Hermano, me he dado cuenta de que desde que volviste, la suerte de nuestra familia ha mejorado. Luz María, te traje comida. Hermano, ¿también estás? ¿Comes con nosotros? Comer. ¿Cómo que comer? ¿No sabes que mi hermano y yo estamos muertos de pedidos? Y tú estás en la oficina todo el día. Entonces dime, ¿dónde olvidaste mis instrucciones? Te pedí que llevaras la licencia a registrar. ¿A dónde fuiste? ¿Lo olvidaste por completo? ¿Sabes que casi nos cierran la tienda? Luz María, es cierre de año en la empresa. Estoy muy ocupado. Pensé que no importaba esperar. Cuando pase este momento te juro que... ¿Qué ocupado? Creo que sencillamente menosprecias mi frutería. Luz María. ¿Últimamente tienes algún problema? Hermano, ¿qué estás pensando? La empresa me tiene muy ocupado, por eso no he podido atender a la casa. Y a Luz María, gracias por cuidarla. Pero hablando de eso, el dinero del dote que me prestaste. ¿Quieres que te devuelva el dinero, no? Hermano, ese dinero era para que te casaras. Pero, como ya no hay novia, vives en una mansión y la familia te apoya. Y siempre te ves muy bien. No te importará esos 50.000 euros. Todo el dinero del dote está ahí. ¿Cuánto quieres sacar? Aunque lo saques todo no importa. Desde que abrimos esta frutería, mi mamá y yo hacemos todo. Sales temprano y vuelves tarde y no te vemos. Nadie sabe qué haces. Carlos, estos 50.000 euros quiero que los gastes bien. Si sigues así, te atreves a hacer algo contra mi hermana. No, hermano, nunca fallaría Luz María. Parece que mi buen cuñado, que parece tan honrado, al final mostró su verdadera cara. Solo espero que Luz María, al dejarlo, no sufra mucho. Hermano, ay no, la nevera no sé qué pasó anoche, no sé qué fue, pero se cortó la luz. Tenemos que llevarle a un cliente, y las muestras se estropearon. Voy a ver. Alguien cortó la luz. Cortaron los cables. Seguro fue Carlos Méndez el que hizo esto. ¿Hay una fuente de respaldo? Sí hay, pero está en la nevera de las afueras. No hay tiempo, no llegamos. Sí llegamos. Mándame la ubicación, voy por ellas. Normalmente Carlos tarda más de 1 hora de ida y vuelta. Sí, y eso sin contar el tiempo de carga. Tengo confianza en mi manejo. Además, tu esposo no es tan confiable como tu hermano. Con cuidado, hermano. Entra. Menos mal que preparé este autor con tiempo. Ahora le sacaré provecho. El verdadero lujo es discreto. Vamos. ¿Qué? ¿Ya llegaron los clientes? Bien, buscaré un auto y regreso. ¿Qué haces aquí? Dame rápido el durazno. Menos mal que llegó a tiempo. Nuestro gran pedido se cerró. Bueno, te toca. Explícate. ¿Qué pasó con todo esto? Luz María, perdón. Hay algo que te oculté mucho tiempo. Hace 3 meses me despidieron. Por no preocuparte, no me atreví a decírtelo. ¿Despedido? Entonces, ¿por qué salías temprano y volvías tarde? Entregaba pedidos para la familia. Quería ganar más. Temía que te estresaras y que me menospreciaras. El otro día le pedí dinero a Tony, también porque no podía pagar la renta de la tienda. Perdón. Un hombre como yo es muy inútil. Tonto. Un gran tonto. Si perdiste el trabajo, perdiste. Somos esposos. ¿Cómo podría menospreciarte? Recuerda, amor, ya sea que trabajes en una oficina o entregues pedidos, para mí eres el mejor hombre. Temía que fallara Luz María. Parece que me equivoqué. Carlos es un hombre muy responsable. Como su cuñado debo ayudarlo. ¿Aló? ¿Qué? ¡Qué bien!
Amor, hoy la empresa me pidió volver a trabajar y me ascendieron a gerente. ¿En serio? Sí, ahora la frutería también tiene un gran cliente. Nuestra vida está cada vez mejor. ¿Qué haces aquí? Tío, qué goloso eres. La abuela dijo que esta trompa es para el año nuevo. Bien. Ya entendí. Qué sueño tan raro. ¿Por qué soñé con Verónica? Qué bueno. Mira esto, buena suerte. Papá, mamá. La casa está un desastre. ¿Qué es todo esto? Son ofertas para el año nuevo, muy baratas. Hijo, mira, usé tu ropa vieja para hacerle un chaleco a tu papá. ¿Qué te parece? No. Papá, mamá, ahora somos ricos. Esas viejas costumbres hay que cambiarlas. Las cosas viejas hay que tirarlas. ¿De acuerdo? ¿Tirar qué? Está bien, no está roto. Además, siempre hemos sido pobres. ¿Por qué fingir? Exacto. Bien. Después del año nuevo, les daré a ambos una gran sorpresa. Qué misterioso. Por cierto, invita a Ricardo para el año nuevo a comer empanadillas. Nos prestó esta casa tan linda para vivir aquí. Hay que agradecerle. Compra buena comida y bebida. Claro. Casi lo olvido. Debo avisarle a Ricardo antes que no se equivoque. Bien. Lo llamo ahora mismo para avisarle. Ve rápido. ¿Aló? Richie, ya casi es año nuevo. Ven a casa a comer empanadilla. Toño, ahora estoy en el extranjero. No podré volver. Otro día. Vaya, qué bien. Te va muy bien, ya estás en el extranjero. Bueno, disfruta. Llámame al volver. Date prisa. Estos regalos son para mis clientes. Si falta uno, te las verás conmigo. Ya voy. ¿No es el auto de Ricardo? Vaya, ¿no es don Ricardo? Amor, ¿no me equivoco? ¿Por qué está haciendo entregas aquí? ¿Probando la vida? Creo que el señor Osorio quiere cambiar de estilo y vivir con menos. Ay, Ricardo, tu triciclo se ve muy imponente. Amor, ¿dices que nuestro auto deportivo es mejor? ¿O el camión del señor Osorio es mejor? Yo digo que seguro el triciclo del señor Osorio es mejor. Es amplio y cómodo. Si no, ¿por qué el señor Osorio no usa el deportivo y usa el triciclo? Ya basta, no se pasen. Si no fuera por ustedes, ¿creen que estaría así? Vaya, ¿se enoja? Oye, Ricardo, si te va tan mal, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mira, ya que tú y yo fuimos compañeros, no te voy a complicar. Arreglaste mi auto. Arrodíllate en público, discúlpate conmigo y te dejo ir. ¿Qué dices? No es mucho pedir, ¿no? Víctor, no te pases de la raya. Pues me paso. ¿Y qué vas a hacer? Ricardo, ¿por qué no has traído el pedido? Ya voy, ya voy. Míralo. Exacto. Richie. Viéndolo así, seguro no quiere que lo veas. No debí ofenderlos. Perdón. ¿Ahora está bien? Te di permiso para levantarte. Ya me arrodillé a disculparme. Tú, ¿qué más quieres que haga? Cambié de opinión. Mira, no te voy a complicar. Límpiate mi auto con la lengua. Y te dejo ir. ¿Qué tal? Esta petición no es mucho pedir, ¿no?
Así es, señor Osorio. Este auto lleva tanto tiempo contigo. Ya casi es medio hijo tuyo. Darle un baño a tu hijo. ¿Qué tiene de malo? Víctor, Patricia, por esto tendrán su merecido. ¿Vives tan mal y culpas a los demás? Es tu culpa por no cuidar tu dinero. Solo nosotros le dimos a tu empresa y auto un mejor destino. Eso es todo. Mira. ¿Para qué tanto dinero? Pareces estar dorado. Pero eres solo una caca con bordes de oro. En el fondo sigues siendo un analfabeto desesperado. Un nuevo rico. No sabes guardar el dinero. No como nosotros, que multiplicamos el dinero. Vengan, vengan. Vengan a ver. Nuestro don Ricardo lavará el auto con la lengua. Vengan a animarlo. ¿Quién? ¿Quieres morir? Amor, ¿estás bien? Dime, ¿no era Richie un gran jefe? ¿Por qué terminó así? Yo también, cuando Ricardo me pidió dinero, noté que algo no cuadraba. ¿Pedir dinero? Sí, en teoría, un gran jefe no debería estar sin dinero. Yo también después pregunté y me enteré. Ese día de la reunión, Patricia y Víctor invitaron a Ricardo a un proyecto con ellos, diciendo que ganarían mucho. Ricardo no tiene estudios y al ser compañeros, aceptó trabajar con ellos. Luego, se llevaron todo el dinero de Ricardo y se largaron. ¿No pensó en demandarlos? Ojalá pudiera. Cuando Ricardo firmó, no leyó bien el contrato. Aunque demandara, no ganaría. ¡Malditos! Hasta sus seres más cercanos se atreven a estafar. ¿No temen un mal final? Gente como ellos, que se enriquece por malos medios, ¿cómo van a temer? Con tantos beneficios en juego, ese riesgo no es nada. Richie está así, y ni siquiera me buscó para pedirme su dinero. No, debo hacer algo. Víctor, Patricia, ustedes dos están muertos. Verónica, tengo una idea. ¿Tú te gustaría? Prueba esto, tu relleno de mariscos favorito. ¡Qué rico! Los dumplings de mi esposa son los mejores del mundo. Antonio, ¿qué quieres decir? Yo quería decir, ¿te gustaría que juntos ayudemos a Ricardo a recuperar todo lo suyo? Claro, a Patricia y Víctor. Me aseguraré de que paguen por esto. ¡Alto! 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 Toño, ¿qué haces aquí? Habla. ¿Qué pasó? Yo acabo de volver del extranjero. Hay un asunto en la empresa. Te estafaron Patricia y Víctor, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Verónica me contó todo. ¿Y los de antes? Te persiguen por deudas, ¿verdad? Ya lo sabes. ¿Por qué preguntas? Pero tranquilo. Es poca cosa. Yo lo pagaré pronto. Somos amigos. Todo esto no debías ocultármelo. Oye, ¿qué tal, amigo? Alguien pagará tu deuda. Si tienen un problema, vengan conmigo. Digan, ¿cuánto le debe? Yo pago. ¿Tú? Con tu ropa entera, que no vale ni 200 euros. ¿Quieres pagarle? ¿Sabes cuánto le debe? Toño, no te metas en esto. Lo que les debo, ni tu dinero para casarte, bastará. Por mucho que le deba, yo puedo pagarlo. Mercado Pago, 2 millones de euros recibidos. Señor Osorio, si hubieras dicho que tu amigo era tan rico, no te habría perseguido. Señores jefes, ¡feliz año nuevo! Toño, ¿de dónde sacaste tanto dinero? ¿No lo sabías? Demolieron mi casa. Eso es la indemnización. Gracias. Les pedí dinero y todos me evitaban. Solo tú y Verónica me ayudaron. ¿Para qué dices eso? ¿No me ayudaste tú también? Pero tranquilo, no te fallaré con el dinero. Pronto me reencontraré. La forma más rápida de reencontrarte es agarrarte a mí. Puedo ayudarte, pero debes aceptar una condición. ¿Qué condición? Ahora solo me quedo yo. No me pongas en aprietos. Esperaba con ansias que Toñito en Año Nuevo trajera a su esposa.
Aunque no tiene esposa, tenerte a comer me hace muy feliz. Estos días seguro no comiste bien. Come como en casa. Come más. Gracias, tío y tía. En tantos días, es la primera vez que como caliente. Este chico, si ganas mucho, cuídate. Come. Ricardito, en realidad tu tío y yo debemos agradecerte. Gracias a que le prestaste esta casa a Toñito. ¿Qué casa? ¿Qué casa? Esta casa, la que me prestaste. ¿Qué? ¿Yo? Exacto. Olvidé esta casa. Tía, pueden quedarse tranquilos. Cuando esta casa les canse, podemos cambiarla. Toño, esta casa, ¿qué pasa con ella? Esta casa es mía. ¡Qué exagerado! ¿La alquilaste con el dinero de la demolición? Espera. ¿Alquilas una casa tan lujosa y me prestas 2 millones de euros? No. Por más dinero de la demolición que tengas, no puedes gastarlo así. Bueno, tras observarlo un tiempo, Ricardo es alguien de fiar. Ya no debo ocultárselo. La verdad, esta casa es mía. No pensé encontrarlos aquí. Ustedes dos, malditos. ¿Qué hacen aquí? Con el dinero de tu quiebra, compramos un apartamento aquí. ¿Qué tal? ¿Te da rabia? ¡Tú! Ustedes dos, en la agencia. ¿No les bastó el humillante golpe? ¿Se volvieron adictos? Torres, no te creas. ¿Quién sabe de dónde sacaste el dinero de la casa? Exacto. Seguro te dedicas a algo turbio. Si no, eres un inútil. ¿Cómo te hiciste rico? Ustedes no tienen dinero, así que roban a otros para comprar una casa. ¿Eso es tener éxito? Tú, ¿qué sabes? Ricardo se lo merece. Exacto. Tú y Ricardo son iguales. Nacieron para ser pobres. Aunque les den dinero, no lo van a conservar. Cuidado, volverán a ser pobres. Escuché que le paraste la deuda. ¿De qué sirve? Su empresa sigue a nombre nuestro. Si eres tan capaz, defiende a tu pobre amigo. Y compra de la empresa. Vamos, no te rebajes a su nivel. Tenemos que ver a los inversionistas. Ganaremos mucho dinero. Y este edificio lo compraremos todo. ¡Que vivan debajo de un puente! Estos tipos se creen mucho por ganar algo de dinero. Solo hacen cosas sucias. Yo digo, tarde o temprano pagarán. ¿Tarde o temprano? ¿Por qué no hacerlo ahora? Tony, ¿qué quieres decir con eso? Esto es la oportunidad que Verónica y yo nos costó conseguir para ti. Escuché que don Carlos de Joyería Roble Rojo vendrá pronto a Residencial Paraíso. Habrá una cena. Cientos de empresarios de la ciudad pelean por ir, y tú lograste conseguir una invitación así. Pero yo, ahora mismo, estoy en la ruina. No soy digno de ir. Tu talento es tuyo. Nadie te lo quita. ¿Tienes confianza para levantarte conmigo y apostar todo? Para que Víctor y los suyos se queden en la ruina. ¡Sí! Tony, te seguiré. Lo que digas, yo lo haré. Bienvenido, señor Herrera. Y gracias, Verónica, por presentarnos a un inversor tan importante. Espero que colaboremos bien. Yo bebo primero. Fue un placer. Somos viejos amigos. Hay que ganar juntos. Sí, los viejos amigos se confían. Compañeros, ¿cuánto tiempo? Pasaba por aquí. No hay mesas afuera. ¿Les molesta que compartamos la mesa? Señor Herrera, estos dos también son mis compañeros. El de la izquierda es Ricardo. Su empresa y la del señor Ramírez tienen negocios similares. Podrían charlar. ¡No! Estos dos pobretones, ¿cómo vienen a un lugar así? ¡No! Estos dos pobretos, ¿cómo vienen a un lugar así? Señora Morales, ya sabe que valoro la integridad. Hoy vine aquí por su respeto. Pero ¿quiénes son estos que trae? Exacto. Estos pobretos. ¿Cómo merecen sentarse con un gran hombre como el señor Herrera? Por ser compañeros de clase. Ricardo, si te tomas esta botella, el señor Herrera y yo, tal vez te hagamos un negocio. ¿Una botella? No te pases de la raya.
Ya que hoy es una reunión de compañeros, si me quedo aquí, no sería muy apropiado. Me retiro. Señor Herrera, no se vaya. Solo bromeábamos. Haré que estos dos pobretos se larguen para no interrumpir el negocio. Señor Herrera, ya que ya está aquí y ha invertido tiempo y esfuerzo, ¿cómo se iría sin nada? Yo tengo cientos de millones de euros libres. Si le interesa, ¿le dedica unos minutos para hablar un poco? ¿Qué le parece? ¿Por qué el señor Herrera y este pobretón están charlando? No sé, parece que se llevan bien. Mi Tony no es cualquiera. Increíble que Antonio hable con el señor Herrera, alguien tan exigente, con tanta confianza. De verdad me sorprende. Señor Torres, tiene gran visión. Su idea coincide con la mía. ¿Ya lo llama señor Torres? Mire, señor Herrera, es un placer conocerlo. Mi idea es usar estos cientos de millones de euros en nuestra colaboración. Si ganamos, ganamos juntos. Si perdemos, asumiré todo. ¿Qué le parece? ¿Cientos de millones de euros libres? ¡Qué risa! Antonio, ¿no ves que te excede? Señor Herrera, no se deje engañar por este mocoso. Lo engaña. He estado en negocios por tantos años. Si alguien tiene talento, lo noto enseguida. Dicen que me engañan, que me estafan. ¿Acaso yo, el tal Herrera, he vivido tantos años en vano? No, solo. Bromeábamos. Sí. Es broma. Ya decidí. Con el señor Torres, invertiré en otro proyecto. Ustedes dos, retírense. Espere, señor Herrera. Escuché que planeaba el diseño de hogares inteligentes nacional. Nuestra empresa es la mayor del Estado. Si nos invierte, le dará un gran impulso. Les daré otra oportunidad. Presenten su producto principal. Espere, lo busco. ¿Por qué no lo cargaste? Ni su producto principal lo conocen. Solo con un PowerPoint, ¿qué se puede ver? ¿Cómo voy a creerles? Señor Herrera, aunque nuestra empresa es local y pequeña de decoración, siempre nos hemos dedicado a la investigación. El mes pasado acabamos de desarrollar un balcón inteligente ecológico. Por favor, eche un vistazo. Es un buen producto. Pero en el campo de la inteligencia no tiene ventaja. Señor Herrera, sea cual sea el producto, las necesidades del cliente siempre son primero. Ricardo ha tratado con diversos clientes. Es mejor que quienes solo, en la mesa y la oficina, se atiborran, entienden mejor a los clientes. Muy bien. Señor Herrera, las acciones de su empresa ya se vendieron. No crea sus mentiras. Sí. Y todo es gracias a ustedes. Señores, ¿qué está pasando? Amigo, ayúdame. Aunque la competencia en los negocios es normal. Pero según la ley, el control de la empresa y la propiedad de las acciones en los documentos no están claros. Mejor regresen a la empresa y discútanlo bien, para que el señor Herrera invierta. Señor Herrera, pero nuestra empresa necesita su dinero. Por lo que escucho, no solo no conoce nuestros productos, sino que ni los suyos los conocen. Señor Herrera, déjeme explicarle. Señor Herrera, espere un momento. Señor Herrera. ¿Qué hacemos? Sin esa inversión, nuestra empresa se hundirá pronto. ¿Quién es? Señor, quiero comprar su empresa. Lárgate, ni muertos la vendo. Si no la vende, me uniré a Corporativo Estrella y a otros gigantes para hundir en el mercado sus productos. ¿Estrella? El señor Herrera es de Estrella. Pero lo acabamos de ofender. Seguro no nos dejará en paz. ¿Qué vamos a hacer? Si no quieren perder todo, aún pueden vender la empresa. Precio fijo, 300.000 euros. ¿Me tomas por un mendigo? Ni lo sueñes. Ya veremos. No, aceptamos. ¿De verdad quieres perder todo lo que tenemos? 300.000 euros, y ya. Por el regreso del señor Osorio. Que yo, Ricardo, esté aquí es gracias a ustedes por apoyarme. Como dicen, la prueba de fuego. Si en el futuro necesitan ayuda, solo avísenme. Haré lo que sea para ayudarlos. No digas eso. Aunque la prueba de fuego demuestra la lealtad, ¿quién querría pasar por eso? Exacto.
La familia ya está en paz. Y el asunto de Ricardo ya pasó. Por fin podremos disfrutar el año nuevo. Estoy rodeado de personas en las que confío, mi familia y amigos. Lo mío, ya no hay necesidad de ocultarlo. Tony, te oculté algo. No te enojes. Dime. ¿Amor a primera vista? ¿Y con Verónica? Baja la voz. No. Vi que Verónica participó y te inscribí a escondidas. Por cierto, tienes que darle duro. Si no haces nada, alguien se la llevará. No, conozco ese programa. Pero, ¿no es todo guionizado? Sí. Por eso, hablé con la producción y te preparé un guión. El formato de Amor a primera vista es de citas de un día. Grabamos en vivo con cámaras ocultas. Hoy, tu novio por un día es un multimillonario. Para las calificaciones del programa, te creamos un personaje. Eres su primer amor. Y ahora que vuelve del extranjero, quiere conquistarte de nuevo. El personaje es falso. ¿Cómo voy a enamorarme? Aunque el personaje sea falso, si se llevan bien, pueden seguirla en privado. Bien, espera ahí un momento. En un rato, el multimillonario vendrá a buscarte. ¿Un multimillonario? ¿Qué edad tendrá para tener tanto dinero? ¿No será un viejo feo y decrépito? ¡Antonio! ¡Antonio! Mi novia del día. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Me voy. Hace un rato, al pasar por la zona de candidatos, sí vi a muchos ricos, pero ellos son viejos y feos. Serás tú. Igual, con la producción ya firmé el contrato. Si no terminamos, tendré que pagar. La producción hoy me dio un rol. Soy un multimillonario. Tengo presupuesto. Vamos de compras. ¿Por qué recuerdo que no dieron tanto presupuesto? Gastar es más cansado que ganar. Pues estos regalos serán tu pago, Profa Morales. No me atrevo. Ya terminamos de grabar. Luego vamos a devolver estas cosas. No devuelvas nada. Es que cada cosa la escogimos con mucho cuidado. Además, la producción paga. ¿Qué temes? ¿De verdad paga la producción? Sigues igual que antes. Al mentir, no miras a los ojos. La verdad. Tú también eres igual. La verdad, ante mí puedes no fingir. ¿Quién eres? Lo sé muy bien. ¿Ya lo sabías? Entraste al show fingiendo ser rico, solo para compensar tu falta de confianza. Pero creo que el Antonio sin dinero también es adorable. Es muy leal a su familia y daría la vida por sus amigos. Es igual al Antonio que me gustaba hace años, exactamente igual. Verónica, la verdad, lo que quiero decirte es que ya no soy el mismo chico pobre de antes. Compré un boleto y gané 1.000 millones de euros. Ahora soy multimillonario. De verdad, te lo muestro. ¿Te editaste muy bien? Te juro. No, es real. Mira, este saldo es todo real. Y lo que quiero decirte es que la verdad, yo también. ¡Antonio! Eres un mentiroso. Antonio, eres un gran mentiroso. ¡Graben todo! ¿La conoces? Pues es de mi pueblo. Una muy vecina. Vecina común. ¿Una vecina común conoce tu verdadera cara? Hace unos meses, el dinero de la dot te lo juntó pidiendo prestado. ¿Cómo iba a ser rico? Señorita, no te dejes engañar. ¿Esta es tu excita a ciegas? Antonio. Me arruinaste la reputación. Hasta ahora, los hombres del pueblo al oír mi nombre me evitan. Te haré probar el mismo sabor. ¡Que la cámara no pare! ¡Graben todo! No importa de dónde salió esta mujer. Carolina, tú pediste 480.000 euros de dote. Mis padres se esforzaron para juntarlo, y tú desapareciste y me engañaste. Aún tengo en mi celular el vídeo de ti y Carlos Méndez. ¿Quieres que lo reproduzca para que todos vean tu verdadera cara? Y te atreves a hablar. Esos 480.000 euros de dote te los prestaron tus hermanos. Si de verdad aceptaba, tras casarnos tendría que pagar tus deudas. Carolina no sabía que pedir dinero era solo una prueba de mi parte.
Si hubiera aceptado, no solo no le pediría pagar, y le daría una vida de lujos. Su familia sí que es muy calculadora. Tan pobres como ratas. Y querían engañarme para ser su sirvienta y pagar sus deudas. Busco amor libre. Busco una vida mejor. ¿Qué tengo de malo? Su familia me impidió tener otra cita. Bah, qué descarada. Exponla bien, graben todo. Dejen de grabar. ¿Aún siguen grabando? ¿Es en vivo? Voy a exponerle a todo el país a este tacaño, a este vampiro. Voy a exponer a esta familia, vampiros. Se comen a las mujeres sin dejar rastro. Como son pobres y no pueden casarse, hacen que yo tampoco pueda. Con esta familia aferrada a mí, ahora ni siquiera puedo encontrarme un novio. Exacto. Yo también fui víctima. Ese Antonio no solo arruinó mi relación con Carolina, sino que me acosó sin parar. Y se robó mi frutería. Toñito. Es un desastre. ¿Y te pones a dormir? ¿No te das cuenta de que te insultan en internet? ¿Qué es eso de estafa amorosa? ¿Quieren cancelarte? Cancelarme no me mata, pero no dormir sí. Dormir, solo duerme. En el ataúd tendrás tiempo. Si no lo aclaras, la reputación de los Torres se va a arruinar. Exacto. Tony, no sabía que un programa de citas fuera tan descarado. ¿Solo es una transmisión? Yo también transmitiré esta noche, para destrozarlos a todos. Antonio, sé que no eres así. Te defendí en internet, pero los que no saben la verdad dicen que soy ciega por amor. Tendré que estar en silencio un tiempo, pero confío en que el oro siempre brilla. Para mí, tener amigos como ustedes me basta. Toñito, por ahora, vete a esconderte. Ya te compré el boleto. Aunque esos linchadores nos encuentren, no se atreverán a hacernos nada a los dos. Papá, ¿cómo podría dejarlos y huir ahora? Lo afrontamos juntos. Vamos a buscar a los reporteros y les aclaramos todo. Señores reporteros, esta es la mansión de los Torres. Esta es la mansión de Antonio. Gaby, ¿qué haces aquí? Gaby, lo sabía. Alguien como tú seguro saldría a hundirme. Señores periodistas, esta es la mansión de los Torres. Me dieron una casa vieja y destartalada con disputas de propiedad en el pueblo, y me engañaron para firmar el divorcio. Gaby, aclara bien las cosas. El divorcio está por escrito. Tú misma quisiste firmar, y tú misma quisiste el dinero de la demolición. Mi hermano Javito se fue sin nada, no tocó ni 0,01 euros tuyos. ¿Cómo que no? Casi lo olvido. Javito también te dio el dinero de la dote. Ese es mi dinero, devuélvemelo. Tú usaste mi dinero para comprar esta casa. Y ahora no me dejas vivir aquí, ni ver a mi hijo. ¡Te voy a demandar! Señor Torres, ¿esta casa no es suya? ¿Su imagen de multimillonario en el programa también es falsa? Señor Torres, ¿puedo entender que está estafando en el matrimonio? ¿Usando la producción de Amor a Primera Vista para cometer un romance estafador? No es así, se equivocan con mi hijo. Además, esta casa no es. Justo buscaba la ocasión de lucirme. Debo agradecerle a Gaby por darme esta oportunidad. Tampoco es alquilada, es de su amigo. Papá, perdón. Esta casa no es de Ricardo Osorio, es nuestra. Señores, hoy les voy a revelar mi verdadera identidad. ¡Vengan a ver! Mi sobrino Antonio es un ingrato. Nos dio la espalda, se quedó el dinero. Y ahora se hace rico por clics. Ha avergonzado a los Torres por completo. Exacto. De niño no tenía que comer. Fuimos nosotros los que lo ayudamos. Ahora que tiene dinero, nos ignora. Ese desagradecido debe ser cancelado. ¡Qué asco! De exceso. Se olvida de sus raíces. ¡Que devuelva el dinero! Así es. Ahí viene el sujeto. ¿Qué? ¿Trajiste reporteros para limpiarte? ¡Antonio! Te lo advierto. Si no te explicas bien hoy, no te lo perdonaremos. Bien. Hoy les mostraré a todos lo que ellos llaman ayuda y limpieza. ¿Y qué significa? Miren detrás de mí. Esta es la casa donde viví desde que nací. Mis padres se esforzaron para criarme, hasta cuidar a mis abuelos hasta su muerte. Mis tíos mayores a nuestra familia no nos dieron bola, hasta que supieron de la demolición. Vinieron a registrar la casa. No solo con nosotros, también con el tío Eduardo. Al saber que enfermó, fingieron ayudar, pero eran usureros. Cada transacción está claramente anotada en este cuaderno.
Al enterarse de la demolición de la casa de la familia, incluso le quitaron a escondidas el tubo de oxígeno. Esto es la prueba. ¡Mentira! Miren bien. Esto es de inteligencia artificial. ¡Qué giro! Esos dos tíos no parecen buenas personas. Señor Torres, ¿es verdad todo lo que dice? ¿Y tú, mi querida cuñada? ¿Y tú, mi querida cuñada? Con mi hermano Javier solo lo maltratabas. Te quedaste con todos los 500.000 euros de la indemnización. Todo esto es obra tuya. Maldito Antonio, me engañaste solo para que toda la red me burle. Pobre señor Torres, ningún familiar suyo es bueno. No, no son mi familia. Personas tan despiedadas no merecen ser mi familia. Qué genial lo que dijo Antonio. Más CEO que un CEO. ¡Antonio, te voy a matar! ¡Alto! ¡Alto! Toñito, te salvamos. Hermano, llegamos. El auto está un poco viejo, pero su rendimiento supera a todos mis autos modificados. Acabo de rebasar a varios. Miren, esta es mi familia. En mis momentos más difíciles me defienden. Cuando estaba en la pobreza estuvieron ahí para ayudarme, no como ustedes, que solo saben sacarme sangre. Quien toque a mi familia hoy, lo mataré. Tranquilo. Hoy no me voy. Quiero que todos vean mis verdaderos ahorros y mis bienes. Estos son mis ahorros bancarios y mis propiedades. Unidad, decena, ciento, míos, 10.000, 100.000, millón, 10 millones, 100 millones, 1.000 millones. Además de esto, tengo una mansión de 35 millones de euros, incluyendo la empresa de Internet de Carlos, una frutería y un concesionario, y doné al Instituto de Cáncer 30 millones de euros. Resulta que mi hermano hizo tanto por nosotros. Con razón la empresa me llamó de repente, y me ascendió y me subió el sueldo. Papá, Toñito salvó tu vida. Al ver la historia de su familia... Imposible, absolutamente imposible. Señor Torres, no imaginé que fuera el multimillonario oculto de Pueblo Paraíso. Ha hecho tanto por el pueblo. En nombre del gobierno lo invito a la reunión de inversiones de mañana. Esperamos su presencia. Y yo por 480.000 euros de dote dejé pasar a un multimillonario de 1.000 millones de euros. ¿Qué? Es el gobierno. Toñito. Sabemos que nos equivocamos. Sea compasivo y perdónenos. Nosotros somos familia de sangre y hueso. Javi, me equivoqué. Dame otra oportunidad. Volvamos a ser felices. Toñito, no lo haremos más. Por favor, tennos piedad. ¿Quieren que los perdone? Bien, entonces, arrodíllense. Quiero que por las humillaciones que sufrí, por mis padres, Javi, tío Eduardo, se disculpen. Todo esto se lo merecen. ¿Ya se arrodillaron? Aún no terminaba de dramatizar. Nos equivocamos. No debimos ser avaros. No debimos traicionarte. Antonio, yo también me equivoqué. No debí fallar a tus padres, ni fallar a Javier. Te lo ruego. Perdónanos. Danos una oportunidad de redimirnos. ¡Qué giro tan emocionante! ¿Nos perdonas? Nunca dije que los perdonaría. Solo quería que vieran cómo nos trataron antes. Y ahora, punto por punto, se lo voy a devolver. Cuando presionaron a mis padres, ¿no pensaron que llegaría este día? ¡Nos engañaste! ¿Y qué si lo hice? Cuando se aliaron con extraños para abusar de su propia familia, debieron saber que terminarían así. Antonio, no te pases. ¿Y qué si tienes dinero? Pasarse, ustedes se pasan. Cuando Toñito fingía ser pobre, los evitaban. Ahora que Toñito es rico, ya lo adulan. ¿Qué es la familia? Solo los que lo tratan bien son su familia. Papá tiene razón. Como trataron a mi hermano y a mis padres. ¿Reconciliarnos? ¿Ser familia? Ni lo piensen. ¿Ya la vieron bien? Ellos son mi familia. Tuve que fingir ser pobre para poder ver quién es sincero y quién no. Y mostrar mi dinero para poder ver quién es avaro y quién leal. Desde hoy, mi familia de verdad, además de mis padres, son los que en mis peores momentos estuvieron dispuestos a defenderme. Toñito, este año fue difícil. Por suerte, lo superamos. Salud, celebramos la reunión familiar y el éxito de Toñito. ¡Feliz año!
¡Feliz año! ¿Por qué aunque todos estén aquí, siento que falta algo? ¡Feliz año a todos! Oye, tú. ¿Vienes de manos vacías? Esta vez no vengo de manos vacías. Traje a quien más quieres ver. ¿A quién más quiero ver? Verónica. Antonio, perdón. Cuando más necesitabas ayuda, no pude estar contigo. Verónica, yo debería disculparme. Si hubiera podido decirte antes sobre el premio, habrías tenido más seguridad. Entonces, ¿aún quieres ser mi familia? Quiero. Hoy es año nuevo, y para cada uno de ustedes preparé un regalo. En cada tarjeta hay 10 millones de euros. ¿10 millones de euros? Papá, mamá, ustedes, disfruten su vejez, cuiden su salud, cuídense mucho y disfruten. Javito, haz crecer tu concesionario, hazlo grande. ¡Claro! Y a ustedes dos, la frutería. Háganla crecer. ¿Entendido? Gracias, hermano. Hermano, es mucho dinero. El dinero no es nada. Quiero que todos nosotros seamos felices siempre. Eso es lo más importante. ¿Y por qué yo no tengo? Tú no te hagas el tonto. En la cuenta de tu empresa hay muchísimo de mi inversión. ¿Y yo? Tú tienes otro regalo. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Salud! De ser un simple inspector de fábrica a ser multimillonario, aprendí una gran lección. La verdadera riqueza no es el dinero, sino esta familia que me quiere de verdad. En este viaje de pruebas humanas, he encontrado el más preciado amor familiar, amistad y amor.